Capítulo 141. El final del viaje 2. El sol salió por el este, proyectando una luz anaranjada sobre el terreno rocoso. Crujido. El silencio que se apoderó del entorno fue roto por el solo sonido de un paso. Estamos cerca. El capitán Reichinder se detuvo y se dio la vuelta. Detrás de él, varias docenas de caballeros estaban cuidadosamente alineados. Su armadura dorada brillaba bajo el resplandor del sol, haciéndolos parecer aún más imponentes. De pie en formación, protegieron a los magos que estaban detrás. Capitán, aquí está el informe. Al recibir un documento de uno de los caballeros, el capitán leyó el contenido antes de fruncir el ceño. Tenemos que darnos prisa. Devolviendo el papel, llamó a los miembros con la mano. La pelea ya ha comenzado. Apurémonos. De hecho, tal como decía el informe. En el momento en que llegaron al destino, pulsos de maná recorrieron los alrededores mientras el fuerte sonido del metal chocando reverberaba en el aire. Clank, clank, clank. Los miembros del escuadrón avanzado ya estaban completamente comprometidos con los Elyounds que atacaron ferozmente. ¡Auoo! Sus aullidos perforaron el aire. Necio. De pie cerca de ellos, el capitán hizo una señal con la mano y los caballeros detrás de él cargaron hacia adelante. Lo mismo ocurrió con los miembros de la torre mágica que lanzaron todo tipo de hechizos hacia los Elyounds. ¡Auoo! ¡Auoo! Su inesperada interferencia tomó por sorpresa a los Elyounds mientras aullaban en el cielo. Pero fue demasiado tarde. ¡No! La sangre se derramó en el aire. Fue una escena brutal. Incluso el Elyound clasificado como terror no se salvó de la masacre. Con más de una docena de caballeros de nivel 5 atacando juntos, su resistencia fue inútil. En cuestión de minutos, su cuerpo se partió por la mitad. Golpear. Hemos terminado. Todos los Elyounds han sido eliminados. Una vez que todo estuvo dicho y hecho, los caballeros y magos continuaron informando al capitán que estaba parado frente a una gran roca. Su expresión era sombría. Esto es mucho más difícil de lo que esperaba. ¿Por qué estoy temblando? Se preguntó el capitán, mirando su mano temblorosa. Supuestamente, no debería tener miedo considerando el equipo con el que estaba. Aún así, el miedo innato que traía el dragón no era algo que pudiera ignorar. Hace que uno se pregunte cómo un solo escuadrón de un pueblo tan pequeño pudo reducirlo a tal estado. Sinceramente, la respuesta era obvia. Lo más probable es que el dragón de roca todavía estuviera en su etapa inicial. El Mirror Crack debe haberse formado recientemente y el dragón aún no se había aclimatado completamente al nuevo entorno. Por lo general, el mejor momento para lidiar con los monstruos provenientes de Mirror Crack era durante su primera aparición. El ambiente dentro de Mirror Dimension y el mundo exterior era bastante diferente. A las criaturas les tomó tiempo acostumbrarse al nuevo entorno, lo que hacía que esa situación fuera la más ideal para los humanos. Es una pena que lo hayamos encontrado recién ahora. Después de 30 años, aunque había sido sellado, lo más probable es que su cuerpo ahora estuviera acostumbrado al medio ambiente y hubiera alcanzado la madurez completa. Fue por esa razón que la presión se sintió abrumadora. Haz los preparativos rápidamente. No había mucho tiempo que perder. La única razón por la que había estado quieto y esperando era porque él solo no tenía ninguna posibilidad de matar al dragón de roca. No era su fuerza lo que era aterrador, no. Lo realmente aterrador de la criatura era su capa exterior grande y casi impenetrable. No pudo derrotar al dragón de roca. No era su trabajo derrotarlo. Solo estaba aquí para bloquearlo si sucediera algo. Lo mismo ocurrió con los caballeros. Su trabajo era proteger a los magos que se preparaban para lanzar un gran hechizo. Actualmente eran los únicos capaces de someter al dragón de roca. Comolón. Las palabras del capitán se quedaron cortas. Mirando hacia adelante, vio su propio reflejo. En ese momento, todo su cuerpo se estremeció y llevó su mano hacia su espada. Prepararse. Retumbar. Retumbar. Sus palabras fueron acompañadas de un estruendo. La roca tembló y también los alrededores. ¡Ah! ¡Ah! Totalmente concentrados en el gran hechizo que se estaban preparando para lanzar, muchos de los magos fueron tomados por sorpresa y perdieron el equilibrio en el proceso. Protege a los magos. Los caballeros estaban en formación. Está despertando. Levanten sus escudos. El capitán Reichinder adelantó su espada. Una tremenda ola de maná salió de su cuerpo. Retumbar. El suelo siguió temblando. En el caos, las rocas cayeron de la gran roca mientras algo sobresalía de su parte posterior. Swoosh, swoosh. Dos sombras distintivas se proyectan sobre los caballeros. La atmósfera que rodeaba el terreno cambió. Que no cunda el pánico. Manténganse en formación. Protejan a los magos.
El capitán Reichinder siguió ladrando órdenes. Mientras tanto, el color a su alrededor empezó a desvanecerse. El mundo se volvió gris. Y el capitán sintió que se le encogía el corazón. Lo mismo ocurrió con los caballeros, que tragaron saliva en silencio mientras giraban el cuello para mirar hacia arriba. Swash, swash. Levantándose del suelo, un fuerte vendaval cayó sobre los caballeros. En ese momento, el capitán levantó la vista. Sus ojos se fijaron en los del dragón. Y luego. Roar. El dragón rugió. Después de 30 años. Finalmente había despertado. Momentos previos. Elnor. Me encontraba en medio de varios cementerios, rodeado de vegetación. Con el corazón alegre, me hundí en el suelo. Finalmente has decidido visitarnos. Tur. Tur. Te tomó bastante tiempo visitarnos. Se estaba volviendo bastante molesto quedarme con estos tres. Menos mal que has venido. Todavía podía oír las voces de Daphne, Gork y Liam a lo lejos. No pude evitarlo considerando que estaba parado frente a sus tumbas. Estaban bien pulidos y el espacio debajo estaba lleno de flores. Había muchos, e incluso pude ver algunas letras esparcidas. Estuve tentado de abrirlos, pero me contuve. No era asunto mío. En cambio, me concentré en sus tumbas. No está mal. Sus tumbas. Eran bastante hermosos. ¿Qué piensas? La mía tiene más flores que ese gran bastardo. No es una competencia. Detener. Era extraño, pero los tres simplemente no dejaban de hablar. La parte más divertida fue que eran solo frutos de mi propia imaginación. No es que importara. Para mí, estaban vivos. Conmigo. Ahora. Me recliné para mirar al cielo. El sol brillaba intensamente, proyectando su luz sobre el cementerio de abajo. Cientos de tumbas rodeaban el espacio, cada una de las cuales pertenecía a un miembro de los escuadrones de subyugación. Sabía los nombres de todos y cada uno de ellos. En cierto modo, fue porque conocía a todos que me sentí un poco abrumado. ¿Por qué no dices nada? ¿Vas a seguir ignorándonos? Ahogando el ruido de los tres, me recliné y disfruté del raro calor que provenía del sol. No puedo decir que haya sido un mal viaje. Empecé a recordar mi tiempo aquí. En particular, pensé en mis ganancias. Si bien es posible que mi nivel no haya aumentado mucho, mi fuerza general era mucho más fuerte que en el pasado. No solo pude actualizar Ands of Maladia Grip of Pestilence, sino que también pude obtener muchos recuerdos. Los de Gork, los de Daphne, los de Liam, los de Aurelia, etc. Había perdido la cuenta de la cantidad de recuerdos que había mirado. Cabe señalar que todos los miembros del escuadrón de subyugación se encontraban entre los guerreros más fuertes de la ciudad. En esencia, tenía más de una docena de recuerdos de ellos. Eso significaba que tenía muchos conocimientos sin explotar que podrían resultar útiles en el futuro. Todavía no los había revisado ni resuelto, pero si lo hiciera, entonces estaba seguro de que podría mejorar aún más mi fuerza. No terminó solo ahí. Si bien muchos recuerdos no me servían de nada, como los que pertenecían a los caballeros, no eran técnicamente inutilizables. Bueno, para mí lo eran. Pero eso no significaba que fueran inútiles para los demás. ¿Qué pasaría si se los enseñara a otros? ¿O qué pasaría si pudiera venderlos? ¿Sería siquiera capaz de hacer eso? ¿Sería una falta de respeto hacia ellos? Reflexioné por un momento antes de negar con la cabeza. Estaban muertos. ¿Qué sentido tenía pensar en tal cosa? De cualquier manera, enseñar a otros las técnicas que conocía no fue exactamente fácil considerando que solo tenía un conocimiento superficial sobre las técnicas. Pero al menos me ayudó a entender cómo luchaban los demás. Si me encontrara con alguien con estilos de lucha similares, sabría más sobre cómo peleaban, lo que me facilitaría las cosas. Jaja. Soltando un largo suspiro, cerré los ojos. Solo para que los abriera de nuevo mientras me giraba para mirar en él, terrorífico. Sintiendo la energía que venía desde la distancia, me estremecí. Distancia. Ha comenzado. La pelea con el dragón de roca. Me di cuenta de un vistazo que no era una pelea en la que alguna vez hubiera esperado poder participar. Quizás algún día, pero no el yo actual. Es un poco lamentable. Estaba pensando en el hueso de dragón. Sin duda me hubiera ayudado mucho. Desafortunadamente, no tenía forma de matar al dragón. Lo mismo ocurrió con los Elyounds. Aún así, estaba satisfecho con mis ganancias. Solo me quedaban 4 huesos más que podía integrar dentro de mí. Necesitaba tener cuidado con lo que necesitaba agregar. Especialmente porque no pude quitar un hueso después de integrarme con él. Una vez que me integré con un hueso, eso fue todo. No hubo retrocesos. Silbido. Sintiendo la brisa, me revolví el pelo y me levanté. Ya era hora de que regresara. Levantándome, miré hacia la distancia.
Allí pude ver a Daphne y los demás saludándome. ¿Ya te vas? Esta vez asentí. ¿Qué? Acabas de llegar. Ni siquiera hablaste con nosotros. Los tres me miraron y me reí para mis adentros. La próxima vez. TSK, lo que sea. Pero no rompas tu promesa. Se vuelve bastante solitario aquí. Seguro. Sonreí y al momento siguiente, desaparecieron de mi vista. Eso fue a excepción de una única figura que estaba parada en la distancia. Con cabello rubio corto y ojos azules, estaba sentada encima de una lápida negra. Parecía joven. Aproximadamente 14 años. Con las piernas colgando sobre la lápida, miró hacia arriba. Al encontrarse con mi mirada, levantó la mano y saludó. Al momento siguiente, ella también desapareció. Así, me encontré solo en el cementerio. Observé la vista frente a mí y cerré los ojos. Sin mirar atrás, regresé al pueblo. Este viaje también había llegado a su fin para mí. Capítulo 142. El final del viaje 3 fue desafortunado, pero nunca pude ver la pelea entre los miembros del Imperio y el Dragón de Roca. Nos evacuaron de la ciudad poco después de que comenzara la pelea y nos enviaron de regreso a la academia. Lo mismo ocurrió con los nativos de la ciudad que fueron llevados de regreso a la academia en busca de refugio temporal. Todo pasó tan rápido que antes de que me diera cuenta, estábamos todos de regreso en la academia. Hoy es domingo. Acabas de regresar de un largo viaje. Tómate un tiempo para refrescarte. Las clases se reanudarán como de costumbre mañana. La voz de la profesora Brigitte resonó desde el frente. Sus palabras fueron acompañadas de sutiles gemidos. No se podía hacer nada, todos estaban cansados y nadie tenía ganas de reanudar las clases tan rápido. Yo era el mismo. Correcto. Y luego, como si recordara algo, la profesora Brigitte se golpeó la palma con el puño antes de sonreír. Era una sonrisa que daba escalofríos. Los resultados de tu prueba saldrán mañana. Hola. Escuché un sonido extraño desde atrás. No había necesidad de mirar. Más o menos podía adivinar quién había hecho el sonido. Bien entonces. La profesora Brigitte aplaudió. Disfruta tu día libre. Ella procedió a irse poco después de eso. Lo mismo ocurrió con los otros cadetes. Lamentablemente, yo no era alguien que tuviera ese privilegio. Al darme la vuelta, mis ojos se encontraron con los del profesor Youe. Tenía una expresión inusualmente seria. Prepárate. Están esperando. Sí. A diferencia de los demás, yo no pude descansar. Comprensible considerando lo que me había pasado. La academia quería una aclaración de lo sucedido. Fue por esta razón que me señalaron. Vamos. El profesor Youe acababa de girarse para dirigirse en la dirección a donde se suponía que íbamos cuando vi cierta figura en la distancia. Con un rostro pálido, los deslumbrantes círculos negros debajo de sus ojos se destacaron especialmente. En particular, podía escuchar sus débiles murmullos desde donde estaba. Maldito, lo sabía, libro. Solo un montón de tonterías. Como si notara la anormalidad en él, el profesor se detuvo. Parece que la situación es mucho más grave de lo previsto. Sí. ¿Qué crees que pasó? Me preguntó. Mis labios se torcieron. Tal vez no durmió. ¿Pesadillas? Probablemente. ¿No es tu caballero? No pareces particularmente preocupado. No, estoy muy preocupado. En realidad. El profesor inclinó la cabeza para mirarme mejor. Después de unos segundos, echó la cabeza hacia atrás. No lo veo. Me han dicho que tengo una cara muy estoica. Supongo. Mirándome otra vez, el profesor finalmente negó con la cabeza. Bueno, está bien. Lo comprobaré más tarde. Veamos si mis preocupaciones no tienen sentido. Seguro. Así nos fuimos los dos. Ya era tarde en la noche y me encontraba afuera de la sala de interrogatorios. El interrogatorio duró más de unas pocas horas. Frente a los jefes de la academia, solo podía transmitirles todo lo que había sucedido en el momento en que había muerto. Por supuesto, omití mucha información considerando que mucha de ella tenía que ver con mi segunda habilidad. Aún así, pude salir de allí sin revelar demasiado. Incluso si fueran escépticos, no era como si pudieran sacarme información a la fuerza. Especialmente porque terminé resolviendo todo el incidente yo solo. Cierto. Hice una pausa por un momento. Ahora que lo pienso, resolví toda la situación por mi cuenta. Al menos, la parte de nigromante. Lo hiciste. Una voz familiar sonó detrás de mí. Cuando me volví para mirar, encontré a Delila parada a unos metros de mí. ¿Canciller? Instintivamente busqué mi bolsillo pero me detuve cuando me di cuenta de que estaba vacío.
Sintiendo su mirada, fruncí los labios. Acabo de regresar, así que... Interrogación de cierre. No tengo nada contra mí. Oh. El ojo de Delilah tembló. No estoy aquí para eso. ¿Por qué entonces te ves tan decepcionado? De todos modos, tengo un par de cosas de las que necesito hablar contigo. ¿Un par de cosas? Sí. Lo primero. Delilah hizo un gesto con la mano y me entregó una carta. Esto es... una invitación a un evento importante que tendrá lugar dentro de un mes. Puedes consultarlo más tarde y si quieres venir me lo dices. Oh. Antes de que pudiera siquiera expresar mis dudas, ella continuó. Aparte de eso, los resultados del premio Jobbins también se revelarán pronto. Me han pedido que le transmita la información. Pronto recibirá una invitación. Premio Jobbins. Me tomó un par de segundos recordarlo y, cuando lo hice, me golpeé la palma de la mano. Ah. Fue el premio de actuación. Bien, necesito algo de dinero. El premio iba a ser una gran oportunidad. No voté por mí mismo sin ningún motivo. Justo cuando pensé que eso era todo por la información, Delilah habló de nuevo. Hay algo más. ¿Más? ¿Qué más había? Aunque no hemos discutido qué es exactamente, estamos planeando recompensarte. Me tomó un momento procesar sus palabras, pero cuando lo hice, abrí los ojos ligeramente. No me sorprendió la noticia. Más bien, esperaba que sucediera. Después de todo, hice gran parte del trabajo. ¿Qué tipo de recompensa? Me aseguré de contener mi emoción mientras hablaba. Indeciso. ¿Puedo decidir? Eso depende. ¿Eh? ¿Depende? ¿Depende de qué? La academia no es la única que está considerando recompensarte. Parpadeé por un momento antes de darme cuenta. ¿La familia Megail? Correcto. Cerré los ojos por un breve momento. Bien. Una vez más, no me sorprendió. ¿O será así? Delilah volvió a hablar. La familia Megail contribuye individualmente. Y si tal caso ocurre, también lo recompensaremos individualmente. Pero ambos decidimos una recompensa juntos. La decisión aún no se ha tomado. Una de las principales razones por las que lo interrogamos hoy fue para decidir qué opción elegiremos. Veo. Eso tenía sentido. Siendo realistas, estaba bien con cualquiera de las opciones. O dos recompensas o una recompensa mayor. Estaba bien con cualquiera de los dos. Especialmente porque no podía elegir. ¿Eso es todo? Sí. Asentí levemente con la cabeza. Esta fue una noticia bastante agradable. Me pregunto qué tipo de recompensa me darán. ¿Un mejor manual? ¿Un hueso? Dinero. Estaría bien con cualquiera de esas tres recompensas. Sin embargo, si tuviera que elegir, sería el dinero. Después de todo, con la cantidad adecuada de dinero, podría comprar algo similar a la primera y segunda recompensa de mi elección. Los actualizaré más sobre los dos primeros datos que les dije. La voz de Delilah me sacó de mis pensamientos. Al levantar la vista, ella me estaba mirando con sus ojos negros como la tinta. De nuevo, una sensación familiar me invadió en el momento en que la miré a los ojos. La sensación. Me resultaba familiar lo que sentía al mirar al dragón a los ojos. Existe una correlación. Fue extraño, pero por alguna razón, no me sentí perturbado por la sensación. Más bien, sentí como si pudiera hacer algo similar. Tal vez me estoy volviendo loco. Todavía no, pero con el tiempo, tal vez fuera posible. Mis dedos temblaron. Tenía muchas ganas de preguntarle más al respecto, pero antes de darme cuenta, su figura ya había desaparecido de mi vista. Ni siquiera me había dado cuenta. Echando la cabeza hacia atrás, dejé escapar un largo suspiro. Quizás la próxima vez. No era necesario que me apresurara. Especialmente porque solo iba basándose en especulaciones. Lo primero que hizo Kiera al regresar a su habitación fue limpiar su lugar. Se puso un conjunto de ropa informal y comenzó a pulir cada rincón de su habitación. Había pasado una semana desde que había salido de su dormitorio y, aunque había estado limpio desde la última vez que salió, el polvo había comenzado a acumularse. Kiera no podía soportar tanto polvo. Entonces, cepillar. Cepillar. Kiera empezó a limpiar. Desde el área debajo de su cama hasta los rincones de la habitación. No dejó nada sin tocar y en una hora ya estaba lista. Secándose la frente, miró alrededor de la habitación. Estaba brillante. Al menos, en su mente. Mejor. Solo ahora se sintió satisfecha y relajada. Yendo a su cama, abrió uno de sus cajones y se detuvo. Al mirar a los ojos la caja que descansaba allí, su expresión cambió. Fóllame. Había pasado un tiempo desde la última vez que lo vio. Ha pasado un tiempo. Loco.
Este fue un récord de todos los tiempos para ella. Durante toda una semana no había tenido ganas de fumar. Solía ser algo cotidiano, pero... Jaja. Esto es una puta locura. Kiera tenía sentimientos encontrados sobre esto. Especialmente porque la razón por la que dejó de fumar fue una tontería. Sniff sniff. Se pellizcó la camisa hasta la nariz y la olió. Incluso el olor ha desaparecido. Kiera sintió que estaba casi irreconocible. Ella estaba empezando a cambiar. Jaja. Volviendo a guardar el paquete en el cajón, Kiera se dejó caer en la cama y miró fijamente el techo de la habitación. Por un momento, se dejó llevar por sus propios pensamientos. ... Ella permaneció así hasta que finalmente frunció los labios. Mañana recibiré los resultados de mis exámenes. El sistema de calificaciones dentro de Aven era bastante simple. De F a A. La calificación de Kiera rozó la I y la D. Nunca en su vida había recibido algo superior a una C. Mañana iba a ser la primera vez para ella. Va, golpe. Va, golpe. Por alguna razón, Kiera comenzó a sentirse extrañamente nerviosa ante la idea. Estaba segura de obtener una E, tal vez incluso una D. Sin embargo. No quiero eso. Ni siquiera fue porque quisiera demostrar sus propios esfuerzos. Era más bien porque serviría para demostrar aún más el hecho de que ella estaba cambiando. Solo tal vez. No, joder. Kiera se dio una palmada en los costados de las mejillas. No te adelantes, perra. No hay garantía de que lo hayas hecho bien. Girando su cuerpo hacia un lado, se metió en la cama y cerró los ojos. Cierto, no hay necesidad de hacerme ilusiones. Capítulo 143 Análisis de progresión 1 El día siguiente. Finalmente llegó el momento de que se revelaran los resultados de los exámenes. Kiera se sentó en su asiento con los ojos cerrados. Aunque hizo todo lo posible, no pudo evitar respirar con dificultad. Estaba nerviosa. Muy nervioso. Después de todo, iba a ver si sus esfuerzos habían valido la pena o no. El hecho de que el fracaso significaría la expulsión no significaba mucho para ella. No, eso fue mentira. Significaba algo. Sin embargo, teniendo en cuenta que esta había sido la primera vez que intentaba obtener buenos resultados en un examen, esa preocupación le parecía bastante irrelevante. Por una vez, quería que se reconociera su esfuerzo. ¿Puedes parar? Oh. Kiera parpadeó y miró hacia un lado. Josepine, sentada unos espacios a su derecha, la estaba mirando. ¿Qué estás en celo? No puedo concentrarme cuando respiras tan pesadamente. Interrogación de cierre. ¿Qué diablos? Por primera vez en mucho tiempo, Kiera no sabía cómo replicar. ¿En celo? Cuando entendió lo que dijo, su expresión se desmoronó. Oye, un poco. Ahora les devolveré sus exámenes. Las palabras de Kiera fueron abruptamente cortadas por las de la profesora Bridgette. Su cabeza se movió y su espalda se enderezó inconscientemente. Tuvimos 2 exámenes escritos. Les entregaré los exámenes a todos ustedes a la vez. Los califiqué todos durante el viaje y los revisé 2 veces. Si no están satisfechos con su calificación, pueden venir a hablar conmigo y veremos si se pueden hacer ajustes. La profesora Bridgette procedió a entregar los papeles uno por uno. De repente, un extraño silencio se apoderó del aula cuando los cadetes que recibieron los trabajos inmediatamente pasaron las páginas para ver sus puntuaciones. Algunos mostraban miradas de desesperación mientras que otros mostraban miradas de emoción. Fue un poco de ambas cosas. Voltear, voltear, voltear. El sonido de las páginas al pasar era angustioso para Kiera. Lamiéndose los labios, se frotó las manos. Sin saberlo, se habían puesto bastante sudorosos. Y luego, aquí tienes. Finalmente llegaron sus papeles. Kiera se quedó quieta por un momento. Aunque los papeles estaban justo delante de ella, por alguna razón su mente se quedó en blanco. Fue solo. Ah, joder. Kiera le pellizcó el brazo. ¿Desde cuándo he sido tan marica? Cierto, fue solo el maldito resultado de un examen. O al menos, se repetía Kiera antes de tomar el primer papel y darle la vuelta. Puntuación. 17, 63, 27%. Grado. E. Su cuerpo se congeló y su mano tembló. Por un breve momento, su mente se quedó en blanco. Hasta el punto en que Josepine, que ya había revisado su periódico, logró echar un vistazo. ¡Guau! Maldita sea. Todo lo que hizo falta fue el sonido de su voz para que se recuperara. Parpadeando, Kiera se masajeó la boca. Bien, esto es de esperarse. Este no era el trabajo para el que había estudiado. Ese fue. ¿Oh? ¿Dónde estaba? Kiera miró a su alrededor y comenzó a entrar en pánico.
Estaba justo frente a mí, ¿en qué parte del mundo? Y entonces, su rostro se contrajo. El papel. Estaba nada menos que en manos de Josepine. Oye, ¿qué estás? Estaba a punto de recuperarlo cuando notó la expresión del rostro de Josepine. Era como si hubiera visto un fantasma. ¿Esto, qué, no? ¿Eh? Interrogación de cierre. ¿Qué diablos era esta perra? ¿Qué hiciste? La mirada de Josepine viajó lentamente hacia Kiera. ¿Por cuánto vendiste tus manos? ¿Quién en su sano juicio pagaría siquiera por eso? ¿Eh? ¿Qué? Dame eso. Kiera arrancó el papel de la mano de Josepine. Luego, bajando la mirada, miró la partitura. Ah. Kiera no podía decir qué tipo de expresión estaba haciendo actualmente, pero más o menos podía adivinar. Probablemente era algo similar al de Josepine, pero... Jeje. Una risa pronto escapó de sus labios. Como si alguna especie de hechizo hubiera sido lanzado sobre ella, todo su estrés desapareció en ese momento. Sentía un hormigueo en las manos, al igual que en su cuerpo. Mordiéndose los labios, volvió a mirar la partitura. Y otra vez. Y otra vez. Quizás una vez más. Puntuación. 48, 71, 68%. Grado B. Jeje. Por primera vez en su vida, Kiera sintió que había logrado algo por mérito propio. Y se sintió genial. Salón Carlson. Me encontré en los campos de entrenamiento familiares. Las clases de la mañana habían terminado y ya era hora de las clases de la tarde. Los resultados del examen fueron una B y una A. Una puntuación que estuvo por debajo de lo que esperaba de mí mismo. Sin embargo, no me desanimé. No ha pasado mucho tiempo desde que vine a este mundo. Ya es un milagro que haya podido sacar esas notas. No, más que un milagro, fue más bien el fruto de mi propio trabajo. Bien, había trabajado para esos resultados. El primer semestre ya terminó. Han pasado varios meses desde que todos ustedes hicieron su análisis de progresión. Una vez terminados los exámenes, ahora es el momento de verificar su progreso general. La profesora Olivia J. Kelson empezó a explicar. Todos ya deberían estar familiarizados con el proceso. Dado que ya hemos hecho esto antes, no creo que sea necesario que les presente el examen, ¿verdad? Nadie dijo nada. Claramente, todos ya estaban familiarizados con el proceso. Lo mismo fue cierto para mí. Quiero decir, ¿cómo podría olvidarlo? Fue aquí donde sangré por los ojos. Perfecto. La profesora aplaudió. Ya que todos están familiarizados con el proceso, comencemos. Señalando las diferentes estaciones, continuó diciendo. Los grupos serán los mismos que la última vez. El profesor asistente a cargo de ustedes también será el mismo. Mi boca se torció levemente. Excelente. Ya te vas. Siguiendo sus palabras, los cadetes se dispersaron. Yo era igual y me dirigí hacia un hombre corpulento con cejas pobladas y cabeza calva. ¿Era Gilbert? Lo que sea. No vale la pena recordarlo. A diferencia de la última vez, no me miró abiertamente con hostilidad. Estaba mucho más apagado que la última vez. Sin embargo, todavía podía sentir que estaba allí. Reúnanse, cadetes. No hice una escena y simplemente seguí adelante. Haciendo un recuento rápido, dejó la libreta y nos llevó hacia un lugar familiar. El orden será el mismo que la última vez. Nuestra primera prueba será la prueba de maná. Dentro de un espacio no más grande que un salón de clases, un círculo mágico de tamaño considerable adornaba el suelo. Colocado encima de él, un escritorio tenía 3 orbes distintivos. Dado que la mayoría de ustedes ya están familiarizados con el proceso, no diré mucho. Se giró para mirarme y yo me acerqué. Primera prueba. Prueba de concentración de maná. Coloca tu mano sobre el orbe. Entonces todas las miradas se posaron en mí. Sin hacer ruido, seguí sus instrucciones y puse mi mano sobre el orbe. Al mismo tiempo que lo hice, canalicé mi maná hacia el orbe. Mana comenzó a drenar de mi cuerpo mientras un brillo blanco se extendía desde el orbe. No fue del todo cegador, pero sí lo suficiente como para hacerme entrecerrar los ojos. El proceso no tomó mucho tiempo. Cuando terminé, recibí mi puntuación. Valor de puntuación. 2,581. Sus palabras fueron recibidas con un sutil silencio. Tu puntuación anterior. 1716. Una mejora de 0,865. Cuando giré la cabeza para mirarlo, casi sonreí. Su expresión. Parecía como si se hubiera tragado un insecto. Calificación. Excelente. Sentí ganas de reír, pero me contuve y pasé al siguiente orbe. El orbe de pureza de maná. A diferencia del examen anterior, este estaba bastante nervioso.
La pureza del maná no era algo que pudiera cambiarse fácilmente. Significaba el grado en que el cuerpo convertía el maná del aire en maná utilizable. Cuanto más puro era el maná, más poderoso y efectivo era el hechizo. Mi puntuación anterior estaba contaminada. Me pregunto cuál será el mío ahora. Coloca tu mano sobre el orbe. Habiéndose recuperado del puntaje anterior, el profesor asistente empujó el orbe frente a mí. Hice lo que me pidió y puse mi mano sobre el orbe. Un brillo familiar surgió de la superficie del orbe. No pasaron más de un par de segundos antes de que la voz del asistente volviera a sonar. Pureza de maná. Estándar. Estándar. Así que realmente mejoró. Tuve una especie de corazonada allá en el nor. Lo sentí por mi flujo de maná y el sutil aumento en el poder de mis hechizos, a pesar de no haber subido de rango de ninguna otra manera. La verdadera pregunta era, ¿cómo? La voz del profesor asistente me sacó de mis pensamientos. Cuando me volví para mirar, tenía una expresión de incredulidad en su rostro. ¿Cómo lograste mejorar tu pureza y cantidad al mismo tiempo? Él no era el único que me miraba de forma extraña. Casi todos los demás cadetes presentes me miraban de la misma manera. No podía culparlos. Después de todo, era difícil mejorar la pureza del maná y al mismo tiempo mejorar la cantidad. ¿Comiste algún tipo de medicamento? Algunos. Ignorándolo, puse mi mano en el último orbe y canalicé mi maná. Era simplemente mi propia manera de decirlo. Métete en tus asuntos. Después vino el examen físico. A diferencia de la prueba anterior, no había mejorado mucho en este aspecto, pero aún había mejoras. Habiendo integrado un hueso en mi cuerpo, era natural que mi condición física aumentara a algunos grados. Eso excluyaba el hecho de que entrenaba todos los días. Para mí, tales mejoras eran de esperar. Tampoco soy el único que mejoró mucho. ¡Qué monstruo! No puedo creer que haya obtenido 3671 en el puntaje físico. ¿No significa eso que está cerca de alcanzar el nivel 4? Eso está al nivel de nuestros profesores. Aoife también. Obtuvo 3553 en la puntuación física. Y eso ni siquiera es su fuerte. Evelyn y Kiera también mejoraron significativamente. ¿Por qué tuvimos que estar en el mismo año que estos monstruos? Era de esperarse de ellos tales puntuaciones. No era el único que entrenaba como loco todos los días. Además de eso, tal vez con la excepción de León, los demás tenían acceso a recursos mucho mejores que yo. No tenía sentido compararme con ellos. Julián. Solo salí de mis pensamientos cuando pronunciaron mi nombre. Mirando hacia arriba, me dirigí hacia adelante y tomé asiento. Sonido metálico seco. Un brazalete negro se aferró a mi muñeca. Llegó el momento de la última prueba. La prueba de examen mental. Todavía puedo recordar los detalles exactos del mismo. Esta fue la única prueba que nunca pude olvidar. Estaba a punto de prepararme mentalmente para el dolor inminente cuando una mano presionó mi hombro. Déjame advertirte. Era el profesor Kelson. Ella me estaba mirando con una expresión seria. Modérate, cadete. No quiero que te quedes ciego como la última vez. Si pasa algo similar a la última vez, terminaré los exámenes y te reprobaré en el acto. Su voz era firme. Me di cuenta de un vistazo que estaba hablando extremadamente en serio. Bueno. Pero eso estuvo bien. Mi cuerpo debería poder aguantar esta vez. Anteriormente, mi cuerpo había sido lo que me hacía retroceder. Las cosas eran diferentes ahora. Estaba seguro de que podría aguantar más. La verdadera pregunta era si podría soportar el dolor. Dolor. Bien, dolor. Ya no cargaba ni un solo dolor. Cerré los ojos y dejé que la oscuridad se apoderara de mi visión. En la oscuridad aparecieron más de una docena de figuras. Cada figura llevaba un dolor diferente. Un dolor que experimenté y con el que estaba muy familiarizado. Desde el dolor de ser quemado vivo, hasta el dolor de ser torturado todos los días y lavado de cerebro. Dentro de mí llevaba tales dolores. Esta prueba. No era el mismo que la última vez. Al abrir los ojos, me di cuenta de que mi entorno estaba en silencio. Todos los ojos estaban puestos en mí. Ya sean los profesores y los cadetes de las diferentes áreas. En ese momento yo era el centro de atención. Bien. Te mostraré. Nuestro dolor. Miré al profesor. Iniciarlo. Lo viste en Guns Audio Novelas. Capítulo 144 Análisis de progresión 2. Eso marca el final de su examen. Les entregaré sus puntajes más tarde. Para aquellos que no han visto un salto masivo en sus puntajes, no se desanimen. Siempre habrá una próxima vez. Al escuchar las palabras del profesor asistente, algunos cadetes mostraron expresiones abatidas y asintieron. La dura realidad del asunto fue que no todos pudieron mejorar significativamente.
Al menos, en comparación con León, Aoife y los demás. Su progreso fue bastante mínimo. Pero si eso no fuera suficientemente malo, aquellos que vieron la menor cantidad en esta ronda serían puestos en una lista de vigilancia. Si en el siguiente análisis de progresión apenas se observaran mejoras, lamentablemente serían retrasados un año o expulsados de la academia. La academia invirtió muchos recursos para mantener a los cadetes. La academia era un lugar duro. Solo a los mejores de los mejores se les permitió quedarse. Has mejorado mucho, dijo Aoife, de pie con los brazos cruzados junto a León. Estaba mirando hacia el profesor asistente a cargo de su grupo. Tú también. León respondió secamente. Más o menos ya era consciente de cuáles serían sus resultados. Por eso no se sorprendió. Aoife continuó. Con tus puntuaciones, deberías ser el primero en la general. Creo que sí. Veo. A diferencia de la última vez, Aoife no parecía estar particularmente obsesionada por el hecho de no ser la primera. Si bien era cierto que él ocupaba un lugar más alto que ella, la brecha entre ellos dos no se había ampliado en absoluto. De hecho, Aoife parecía haber reducido la brecha, especialmente la parte de fortaleza mental. En eso, ella había logrado superarlo, lo cual fue una sorpresa para él. León estaba a punto de mencionarlo cuando notó un cambio en el ambiente. De repente, un extraño silencio se apoderó del campo de entrenamiento. León volvió la cabeza y comprendió de inmediato el razonamiento detrás del silencio. Así que es eso otra vez. Julien estaba a punto de realizar el examen de fortaleza mental. Todos los presentes aún podían recordar vívidamente la última vez que realizó el examen. ¿Cómo no podrían hacerlo cuando él había creado tal escena? Todavía estaba vívidamente grabado en la mente de todos los presentes. Y al mirar a su alrededor, León pudo ver que tenía razón. A partir de ahora, este mismo momento, todos los ojos estaban fijos en Julien, que tenía los ojos cerrados. Ni una sola alma dijo una palabra mientras simplemente lo miraban fijamente. Entonces, sus ojos se abrieron y su voz resonó silenciosamente dentro de los límites del campo de entrenamiento. Iniciarlo. Era una sensación familiar. Me hizo cosquillas en el cuerpo. Casi como si una corriente eléctrica de bajo voltaje recorriera mi cuerpo. Desde la planta de mis pies, hasta mi cabeza. La sensación recorrió cada rincón de mi cuerpo. 0,1. Al igual que antes, el profesor asistente mencionó en voz baja el nivel de dolor. La partitura fue bastante simple. Pasó de 0 a 10. Cuanto mayor era la puntuación, más doloroso era. Por lo general, las puntuaciones mentales estaban en línea con el nivel en el que se encontraba alguien, si no por debajo. Como estaba en el nivel 2, se esperaba que mi tolerancia al dolor fuera de alrededor de 2. Cuanto más alto era un mago, más poderosa era su tolerancia al dolor. 0,2. La puntuación aumentó. Apenas le hizo cosquillas. 0,3. En aquel entonces, fue en ese momento que comencé a sentir algo. Pero, nada. No sentí nada. 0,4. 0,5. 0,6. Las cifras siguieron aumentando. Aún así, todavía no sentí nada. Fue extraño. En aquel entonces, estaba seguro de que a estas alturas ya había sentido algo. 0,7. 0,8. Las cifras siguieron aumentando. Abriendo los ojos, miré a mi alrededor. Todos me miraban fijamente. Fue raro. ¿Por qué todos estaban tan preocupados por mi puntuación? 0,9. 1, 0. El profesor asistente continuó cantando la partitura. 1, 1. Ay. Sentí algo allí. Mi pecho se volvió pesado y mi pierna se contrajo. El malestar había comenzado. 1, 2. 1, 3. Aún tenía que llegar al punto de convertirse en dolor, pero no era nada placentero. 1, 4. 1,5. 1,6. Continuamente llamaban a los números y la sensación de malestar se hacía más evidente. Dicho esto, todavía era incómodo. El dolor aún estaba por llegar. 1,7. 1,8. 1, 9. 2, 0. A estas alturas, me di cuenta de que las miradas que todos me miraban habían cambiado. Era como si estuvieran mirando a una especie de maníaco. No se pudo evitar. 2, 1. 2, 2. Todavía no había sentido ningún dolor. La situación era tan extraña que la propia profesora Kelson comenzó a tener algunas dudas. Ella había estado monitoreando desde un lado todo el tiempo para asegurarse de que todo fluyera sin problemas. ¿Sientes algún dolor? No. Respondí con calma mientras la voz del profesor asistente resonaba de fondo. 2, 3. ¿No lo haces? Ella frunció el ceño y agachó la cabeza para comprobar el brazalete. ¿Podría estar funcionando mal? Yo también me lo preguntaba. Aunque sentí algo, no se parecía en nada a la vez anterior.
También me hizo preguntarme si la pulsera no funcionaba correctamente o no. No hay problema. Después de una rápida revisión, el profesor Kelson se alejó. La forma en que ella me miró cambió. De verdad. Sus palabras terminaron ahí. 2,5, 2, 6, 2,7. El conteo continuó. A estas alturas, la voz del profesor asistente era lo único que resonaba en todo el espacio de entrenamiento. Todos estaban demasiado ocupados mirándome con expresiones pesadas. 2,8, 2, 9, 3, 0. Exclamación de cierre. Finalmente, sentí algo. Mi brazo izquierdo se torció y también mi cara. En los rostros de muchos de los cadetes aparecieron miradas de alivio. 3, 1, 3, 2. El aumento del dolor fue rápido. A los pocos segundos de comenzar el dolor, este se intensificó. Fue tan rápido que por un momento casi dejé escapar un gemido. Todo mi cuerpo me dolía en este punto. Un cierto calor cubría cada centímetro de mi cuerpo, dando la ilusión de que estaba en llamas. 3, 3, 3, 4. Con cada recuento, el dolor empeoraba progresivamente. Apreté los dientes y me agarré con fuerza al apoyabrazos de la silla. KH. Finalmente, comencé a hacer sonidos. 3,5. La sensación de mi carne desgarrándose consumió mis pensamientos mientras el fuego atravesaba mi piel. El dolor era insoportable, me quitaba el aliento y me dejaba sin aliento en busca de alivio. Respirando profundamente, cerré los ojos. Recuerda. Me hundí en mi conciencia. Estaba oscuro y estaba vacío. Sin embargo, dentro de ese vacío había cierta figura. Uno desfigurado. Caminé hacia él y puse mi mano sobre su cabeza. Los recuerdos inundaron mi mente. Un niño pequeño. Una hermana. Una mansión en llamas. El dolor que sintió. Todo ello, lo alivió. Y. 3, 6, 3,7. Finalmente pude calmarme. Comparado con ese dolor, esto no era nada. Por eso. 3, 8, 3, 9. Incluso cuando los números aumentaron, mi cuerpo dejó de temblar y me quedé quieto. Impasible. 4, 0. La quema cesó. Esta vez sentí un nuevo dolor. Asfixia. Actualmente me estaban asfixiando. Aunque no podía ver, podía imaginar que mi cara se pondría completamente azul. Sumergido bajo las profundidades del océano, me costaba respirar. 4, 1, 4, 2. El aire desapareció y sentí un peso aplastante sobre mi pecho. 4, 3. El pánico me arañó la garganta. Empecé a desesperarme por respirar. 4, 4. Mis músculos se tensaban y mis pulmones ardían con cada intento de respirar. 4,5. Agarrándome con fuerza a los lados de la silla, mis piernas comenzaron a tener espasmos. KH. Mi récord anterior era 5,04. Estuve muy cerca de alcanzar tal puntuación. Estuve cerca, pero... ¿puedo superarlo? Pensé que podría haberlo hecho, pero estaba empezando a dudarlo. En ese momento, el dolor era tan intenso que apenas podía evitar quedar inconsciente. A diferencia de la última vez, cuando me recluí en lo más profundo de mi mente, estaba consciente de todo. Apenas podía recordar lo que había sucedido en el primer intento. Antes de darme cuenta, el resultado era ese y mi cuerpo empezó a fallar. Esta vez mi cuerpo no estaba fallando. No hubo excusas para mí. ¿Debería hacer lo mismo que la última vez? ¿Torturarme en mi conciencia interior? Eso no fue difícil para mí. Estaba seguro de que podría superar fácilmente mi puntuación anterior si lo hiciera. Pero, no. KH. Eso era lo mismo que huir. Ese lugar. Era un lugar de consuelo que había creado cuando tenía cáncer y sufría dolor todos los días. Había sido útil en aquel entonces ya que necesitaba huir del dolor. No se puede decir lo mismo de mi yo actual. No necesitaba huir del dolor. Necesitaba soportarlo. Mis enemigos no iban a dejarme entrar en ese estado de comodidad. Solo pude aguantar. 5-0. Guara. Contuve el aliento. Por una fracción de segundo pude volver a respirar. Solo para que no pueda hacerlo en el segundo siguiente. ¡Aj! Todo mi cuerpo estaba encorvado. La gravedad que rodeaba mi espacio se intensificó. Apenas podía mantener la espalda recta. 5-1. 5-2. 5-3. Sonido metálico seco. Sonido metálico seco. Mi mano derecha se deslizó hacia abajo de la silla y mi cuerpo se tambaleó hacia abajo. ¡Aj! En esa fracción de segundo vi negro y pensé que había caído inconsciente. No. Pero me detuve rápidamente. Me mordí la lengua y apreté los dientes. Todavía no. 5-4. 5,5. 5,6. Los números siguieron aumentando y también la gravedad que me rodeaba.
Aunque era solo imaginario, como resultado todo mi cuerpo estaba empezando a inclinarse hacia adelante. Antes de darme cuenta, mi cara estaba en mi regazo. Huu. Luché por respirar. Se sintió asfixiante. 5,7. 5,8. Sabía que podía dejarlo oír ahora mismo. Ya había superado mi yo anterior. Nadie iba a decir nada. Que la puntuación anterior fue una casualidad o algo así. 5,9. Pero no estaba haciendo esto por ellos. Estaba haciendo esto por mí mismo. 6,0. No estaba tratando de demostrarle nada a nadie. No estaba soportando el dolor por algún tonto reconocimiento. No. Simplemente no quería huir de eso. 6,1. Como estaba obligado a venir, tuve que acostumbrarme. 6,2. El dolor crece cuando uno no crece con él. Estaba tratando de crecer a partir del dolor. Y por esa sencilla razón. 6,3. 6,4. 6,5. Me permití experimentarlo. Me permití memorizarlo. Y me permití abrazarlo. Tos. Tosiendo, miré hacia arriba. Hacia el profesor asistente que todavía estaba contando. Hacia el profesor Kelson que me miraba con preocupación, y hacia los demás cadetes. Entonces dejé de toser. 6,6. Apretándome con fuerza contra el reposabrazos de la silla, me levanté y enderecé la espalda. 6,7. Mirando a mi alrededor, me senté allí sin decir una sola palabra. 6,8. Aunque las cifras seguían aumentando, permanecí en silencio. 6,9. Mi espalda. 7,0. Se mantuvo firme. 7,1. 7,2. 7,3. 7,4. 7,5. 7,6. 7,7. 7,8. 7,9. 8,0. 8,1. 8,2. Hasta el final. Yo permanecí impasible. Y luego. Eso es suficiente. Finalmente terminé con todo. El conteo se detuvo y el dolor desapareció. Cuando miré hacia abajo, todo mi cuerpo estaba temblando. De hecho, había perdido el control total de mi cuerpo. Jaja. Cerrando los ojos, incliné la cabeza hacia atrás. Y luego. 8,23. El profesor asistente habló. Ese es tu puntaje final. Capítulo 145. Análisis de progresión 3. ¿Qué demonios? Era difícil describir la escena que se desarrollaba ante sus ojos. Desde el foco de atención de todos hasta el hecho de que los alrededores estaban inquietantemente tranquilos. Nadie dijo una sola palabra y se concentraron en el cadete que estaba sentado junto a la silla con expresión estoica. Su espalda estaba recta y también su respiración. Fue extraño. Por la forma en que estaba sentado, no parecía que sintiera ningún dolor. ¿Qué clase de? Olivia Kelson estaba a un lado con los ojos abiertos. No podía creer lo que estaba viendo. 7,9. 8,0. La incredulidad se hizo más evidente con cada palabra que salía de Gilbert. Fue solo. Increíble. La fortaleza mental era una categoría extremadamente importante. Poder permanecer lúcido bajo el dolor era extremadamente importante durante las incursiones y las peleas. Pero no solo eso. Varios monstruos conocidos tenían la capacidad de lavar el cerebro y manipular a los humanos a voluntad. Una fuerte fortaleza mental evitaría que uno cayera en tal habilidad. Era normal que la fortaleza mental aumentara con el tiempo y la fuerza. Generalmente, cuanto más fuerte era uno, más fuerte era su mente. Generalmente así era como funcionaba, y sin embargo. ¿Cómo? ¿Cómo fue esto posible? 8,1. 8,2. Las cifras siguieron aumentando. Eso es suficiente. Fue solo después de que su voz hizo eco que el conteo finalmente se detuvo. Sin embargo. 8,23. El profesor asistente habló. Ese es tu puntaje final. Olivia no pudo decir nada sobre la partitura. 8,23. Era un número absurdo. Un número casi inaudito, ya que solo unas pocas personas eran capaces de lograr tal hazaña. A menos que alguien haya sufrido una cantidad increíble de dolor en el pasado, es casi imposible lograr ese resultado. No, más bien, era imposible que alguien tan joven hubiera sufrido tanto dolor. Incluso si hubiera padecido la peor de las enfermedades, no sería suficiente para poder ayudarle a alcanzar tal puntuación. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo fue posible para él lograr tal puntuación? El profesor no fue el único que quedó desconcertado por los resultados. Los más desconcertados por los resultados no fueron otros que los cadetes. Después de todo, habían pasado por los mismos exámenes momentos antes. Todos entendieron lo doloroso que era el examen. Loco bastardo. Kiera refunfuñó en voz baja mientras miraba su mano.
Estaba temblando levemente. Su turno aún no había llegado, pero al recordar el dolor que había pasado la primera vez, se encontró temblando. En aquel entonces, su puntuación había sido 2,93. Fue un gran resultado. Entre los mejores del año. Y, sin embargo, aquí estaba ella, mirando a la anomalía que obtuvo un ridículo 8,23. Maníaco. Esa era la única palabra que podía usar para describirlo. Kiera no fue la única que tuvo esa evaluación de él. Aoife compartió una opinión similar a la de ella. Pero al mismo tiempo, su mirada no pudo evitar desviarse ligeramente hacia el hombre a su derecha. Había estado de pie en silencio todo el tiempo mientras miraba a Julian, que tenía una mirada indiferente. Le costó entender sus pensamientos, pero eso no fue un problema para ella. Desviando su atención a otra parte, su mirada se fijó en la de Evelyn. A diferencia de León, su expresión era como la de un libro abierto. Había una confusión visible grabada en su rostro mientras miraba a Julian. Fue intrigante. Especialmente porque Aoife todavía estaba pendiente de las palabras que le había dicho anteriormente. Él es diferente. Y no solo eso. Que un cadete pueda alcanzar semejante puntuación a esa edad. Definitivamente estaba ocultando algo. De eso, estaba segura. Eso la hizo sentir más intrigada. Mis manos se sentían como gelatina. No, más bien todo mi cuerpo estaba como gelatina. Fue difícil para mí mantenerme de pie, y si no fuera por la ayuda del profesor al final, habría estado en problemas. ¿Estás bien? ¿Debería enviarte al médico? Estaré bien. Sacudiendo la cabeza, rechacé las buenas intenciones del profesor y encontré un área para sentarme. Mientras me movía, todas las miradas se posaron en mi dirección. Las miradas que me lanzaban los cadetes. Ya estaba familiarizado con ellos. Ahora. Sentándome, incliné la cabeza hacia atrás y cerré los ojos. Mi mente estaba agotada y apenas podía pensar. A pesar de eso, no pude evitar sentirme emocionado por el puntaje que recibí. 8,23. Fue significativamente más alto de lo que había anticipado. Con mi cuerpo más resistente que antes y el hecho de que llevaba conmigo todo tipo de dolores de todo tipo de personas, pude lograr tal puntaje. Por ahora, ese era mi límite. Sabía que si me esforzaba más, me habría metido en un gran problema. Fue un resultado satisfactorio. Uno que no me dejó con la sensación de una mierda como el anterior. Eso será todo para el análisis de progreso de hoy. La voz del profesor Kelson me sacó de mis pensamientos. Antes de darme cuenta, habían pasado unas horas y todos los exámenes estaban hechos. Todos deberían haber recibido una puntuación. Por favor, asegúrense de entrenar duro para el siguiente que se fijará a finales de año. Es justo antes del draft. Al hablar, el profesor Kelson se aseguró de enfatizar la última parte. Había ciertos criterios que un cadete debía tener para ser elegible para el draft. Uno de esos criterios era una puntuación mínima de 3,0 en el examen físico de maná. Todavía tenía que alcanzar ninguno de los dos, pero estaba seguro de que para fin de año tendría mi puntuación de maná en alrededor de 3,0. Aplaudir, aplaudir, aplaudiendo 2 veces, el profesor Kelson llamó la atención de todos los cadetes presentes antes de volver a hablar. Toma en serio lo que dije. Por ahora, este es el final de la clase. Como es la última del día, eres libre de hacer lo que quieras después de esto. Que tengas un buen día. Y dicho esto, los cadetes procedieron a marcharse. Bueno, menos yo que me quedé sentado en el suelo. ¿Qué más podría hacer? Casi no podía moverme. ¿Necesitas ayuda? Afortunadamente, tenía un caballero para este tipo de cosas. Levantando la cabeza, tomé la mano extendida y me ayudé a levantarme. Una vez que estuve de pie, pensé en dar un paso adelante, pero solo me detuve ante el pensamiento. Como si estuvieran hechas de plomo, mis piernas se negaban a moverse. León tomó nota de esto y sacudió la cabeza. No había necesidad de que te esforzaras tanto. Simplemente mantener el mismo puntaje que antes hubiera sido igual de impresionante. Supongo que sí. Pero ese no era el punto. Solo quería ponerme a prueba. Aún. León escaneó mi cuerpo de arriba a abajo. Viendo el estado en el que te encuentras. No creo que fuera la idea correcta que te esforzaras tanto. La próxima vez intenta moderarte. Voy a tratar de... No lo intentes. En realidad hazlo. Podrías terminar lisiándote si te esfuerzas demasiado. ¿Cuánto tiempo me iba a molestar? ¿Entiendes qué? He querido decirte. Tengo un nuevo chiste que quería contarte. ¿Quieres escucharlo? ¿Es un sí? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué quieres decir? Te estoy ayudando. ¿Y? ¿No se supone que eres mi caballero? Soy. Está bien, bien.
¿Estás listo para escucharlo? Me aclaré la garganta. Justo antes de que pudiera pronunciar mis palabras, León habló. ¿Qué quieres de mí? Hice una pausa y lo miré. Parecía un hombre derrotado. ¡Qué mirada! Sí, así es como se supone que debe ser. Deja de hablar por un momento. Me duele la cabeza. En eso. León frunció los labios y dejó de hablar. Mirando su figura desde un lado, finalmente sentí una pequeña sensación en mi mano cuando la cerré. Me sentí extrañamente poderoso en ese momento. Con eso, me ayudó a regresar a los dormitorios en silencio. El día siguiente. Mi cuerpo todavía estaba muy adolorido por el examen mental, pero me sentía mucho mejor que antes. ¡Uam! Sentada en el salón de clases, bostecé. El salón de clases estaba inusualmente tranquilo hoy. Al parecer, hubo un anuncio importante. Tenía un poco de curiosidad, pero no estaba en condiciones de concentrarme adecuadamente. ¡Uam! Especialmente cuando no podía evitar bostezar. Estaba demasiado cansado. ¿Puedo tener tu atención? El profesor encargado del anuncio fue. ¿Eh? Profesor Lowe. Me senté un poco. Mientras tanto, el profesor Lowe colocó una pila de papeles en el podio antes de hablar. Es posible que algunos de ustedes ya sepan lo que está pasando, pero lo diré para aquellos que no lo saben. Su mirada recorrió el aula. Después de presenciar actuaciones impresionantes de varios cadetes durante los períodos intermedios, los gremios se comunicaron con nosotros para colaborar en un programa diseñado para estos cadetes prometedores. Los rostros de los muchos cadetes en el aula cambiaron. No podía entender muy bien por qué estaban reaccionando de esa manera, pero pronto lo entendí. Recuerden, lograr una puntuación de perímetro específica y cumplir con los criterios de elegibilidad del draft no garantiza automáticamente la selección por parte de un gremio. Otro aspecto crucial que influye en su decisión es la preferencia personal. Esto subraya la importancia de esta oportunidad para cada uno de ustedes. El aire se puso tenso ante sus palabras. Por esa razón, cuando ingresas al gremio para vivir la experiencia, debes hacer todo lo posible para impresionarlos. Estamos hablando de tu futuro aquí. No lo desperdicies. Tomando los papeles en el podio, el profesor Lowe los agitó en el aire. No necesito mucho de ti. Una vez que termine la lección, acércate al podio y selecciona a qué gremio deseas ingresar para la experiencia. No hay garantía de que puedas ingresar al gremio seleccionado, pero no es así. No hace daño que le importe una mierda. Dicho esto, volvió a colocar el periódico en el podio. Espera, no te levantes todavía. Los cadetes apenas empezaban a dirigirse hacia los papeles cuando el profesor Lowe levantó la mano y los detuvo. En ese momento, sentí su mirada detenerse en mí. A mí. Una última cosa. Y luego, se detuvo en otra persona. Oh. Estaba empezando a tener un mal presentimiento. Hay otra petición de los gremios. Todos los cadetes dejaron lo que estaban haciendo y miraron hacia arriba. León. El profesor Lowe gritó su nombre. Julián. Y luego el mío. Tragué mi saliva. Han solicitado específicamente que los dos mejores cadetes peleen entre sí en una demostración. Quieren evaluar adecuadamente tus habilidades. Giré la cabeza y me encontré con la mirada de León. Él también parecía sorprendido. Pero dentro del shock, había algo más. Entonces recordé lo que había sucedido el día anterior. Ah, mierda. Capítulo 146. Debajo de la luz de la luna 1. Mi mente se quedó en blanco temporalmente ante el anuncio. La demostración será entre los dos mejores cadetes del año. Será una pelea que demostrará el nivel general de habilidad de nuestros mejores cadetes y algo que será visto por los altos ejecutivos de los 15 gremios. Por su forma de hablar, parecía que era algo importante. Probablemente lo fue, pero... ¿es obligatorio? Solté de repente. Las miradas de todos en el salón de clases se posaron en mí. ¿Obligatorio? El profesor Lowe me miró con una mirada extraña. Parecía tener una idea de lo que iba a decir a continuación. Bueno, yo no diría que es obligatorio. Sin embargo, perdí. El salón de clases quedó en silencio. Sintiendo las miradas de todos, me encogí de hombros. ¿Qué? ¿Realmente esperaban que aceptara esta absurda petición? En primer lugar, podía luchar contra León cuando quisiera. Él era mi caballero. En segundo lugar, todavía no estaba a la altura de él. En pocas palabras, no tenía la confianza para vencerlo. Como tampoco ganaba nada con esto, no vi la necesidad de aceptarlo. Espera, Julián. No actúes precipitadamente. Déjame terminar de hablar. Me recosté en mi asiento y le permití hablar. No obstante, mi mente estaba bastante firme. No iba a aceptar la oferta. Y si me obligaran a tomarlo, simplemente lo perdería.
Entonces. El profesor se masajeó la frente. Lo más probable es que sintiera dolor de cabeza. Sentí un poco de lástima por él, pero actualmente sentía un dolor de cabeza mayor. Esta es una gran oportunidad para que entres en contacto con un gremio. No solo será beneficioso para ti en el próximo draft, sino que también ayudará a convencerlos de que te den un gran contrato en tu año de novato. ¿Y? Si hace esto, podrá aumentar su stock de draft, lo que a su vez le permitirá obtener un mejor trato para el futuro. Estamos hablando de mucho dinero. Veo. Una razón aún mayor por la que tuve que rechazar esta oferta. Si perdiera, lo cual era muy probable, mis acciones caerían drásticamente y la reputación que había construido hasta ahora se desmoronaría. Todo mierduo trabajo. Desaparecido. Así. A la mierda eso. Aún no. Punto. El profesor Lowe permaneció en silencio mientras me miraba. Parecía estar tratando de evaluar mi verdadera intención, pero no me moví. Preguntaré de nuevo. ¿Puedes pensar en esto detenidamente? Existe la posibilidad de que te pongas en el lado malo de los gremios y, entonces me uniré a la Torre Mágica. No había ninguna regla que dijera que debía unirme a un gremio. De hecho, ¿era posible crear un gremio? Tal vez no. Para empezar, los gremios existen porque tienen control sobre Mirrorcrack. Para empezar, no había muchas grietas de espejo. Si quería crear un gremio entonces necesitaba un Mirrorcrack no reclamado, y. Mis pensamientos se detuvieron allí. Les tomó varios segundos regresar. Cuando lo hicieron, sentí que mi corazón se aceleraba. Podría ser posible. Está bien, no te obligaré. La voz del profesor Lowe me sacó de mis pensamientos. Al final, con un suspiro, giró la cabeza para mirar a otra persona. Aoife, ¿y tú? En tercer lugar, Aoife fue el siguiente en la fila. Ella no respondió de inmediato. Más bien, giró la cabeza para mirarme. Sus pupilas doradas se fijaron en mí por un breve momento antes de apartar la mirada. Tampoco estoy interesado. Su fría voz resonó dentro del salón de clases. Pregúntale a alguien más. Tú también. El profesor Lowe volvió a masajearse la cabeza. Parecía que estaba sintiendo mucho dolor de cabeza. No es que no entendiera la elección de Aoife. Yo también pude entender por qué. Ella no tenía nada que ganar con la manifestación. Los gremios. ¿Qué le importaba a ella? Ya estaba familiarizada con la mayoría de las cabezas. No solo eso, ella también era de la familia Megrail. Tenía acceso a su propio Mirrorcrack privado. Aoife no tenía necesidad de impresionarlos. ¿Evelyn? Puedo. Finalmente, alguien estuvo de acuerdo y el profesor finalmente se relajó mientras murmuraba en voz baja. Gracias a Dios, para sí mismo. La selección terminó ahí. Agotado, el profesor miró alrededor del aula antes de señalar los papeles. Elige el gremio al que deseas unirte para la experiencia y devuelve la hoja mañana. Iré e informaré a esa instalación sobre el enfrentamiento. Antes de irse, lanzó una mirada en mi dirección antes de negar con la cabeza. Cuando se fue, su espalda parecía bastante solitaria. Como el de un hombre que dice estoy en casa cariño a un tarro de miel. Me sentí un poco mal, pero no tenía nada que ganar y mucho que perder. Habiendo dicho eso. Es posible. Mi mente no pudo evitar continuar volviendo al pensamiento que tenía anteriormente. Siendo realistas, no fue posible. Tenía más posibilidades de recibir el hueso de dragón. Aún así, mi mente no pudo evitar inclinarse hacia esa posibilidad. Fue una locura. Estaba loco. Ah. Soltando un largo suspiro, incliné la cabeza hacia atrás. No está de más preguntar. ¿Cuánto tiempo te quedarás allá? Ya ha pasado más de una semana, Inquisidor. Sí, dame un segundo. Moviendo un par de archivos alrededor de la gran mesa de su oficina temporal, Lowe abrió un cajón y metió los documentos allí. Luego, relajando su labio superior, un lápiz cayó sobre el escritorio con un pequeño tac. Estabas diciendo. Hubo un breve silencio antes de que finalmente regresara la voz. ¿Cuándo vuelves? Has estado en Aven durante más de una semana. Tu investigación no debería llevarte tanto tiempo. Te necesitamos aquí. Eso. Lowe miró a su alrededor antes de rascarse un lado de la cara. Con una sonrisa amarga, arrojó el lápiz sobre la mesa. Creo que podría necesitar más tiempo. ¿Más tiempo? Sí, todavía necesito más tiempo. No logré encontrar mucho la semana pasada considerando que estaba fuera de la academia, sin embargo, si me das más tiempo, siento que podré encontrar algo. ¿Qué tan seguro estás de eso? La voz habló después de un breve momento de silencio. Lowe no respondió de inmediato.
En cambio, su mirada se posó sobre un pequeño marco de fotos en su escritorio. Además de la pequeña lámpara que iluminaba tenuemente los alrededores, era la única pieza de decoración en su escritorio. Al mirar la imagen, los ojos de Oyoe cambiaron ligeramente. Luego, recordando todo lo que sabía, se reclinó en su silla antes de responder. Alrededor del 90%. 90%. 90%. Oyoe repitió rotundamente. ¿Quieres hablar sobre tu recompensa? Sí. Me senté en el extremo opuesto de Delilah. En el momento en que terminó la clase, me dirigí a su oficina. Siendo su asistente, no me tomó tiempo llegar a su oficina ya que nadie obstruya mi camino. ¿No dije que todavía lo estamos discutiendo? Lo sé. Entonces. Busqué en mi bolsillo antes de deslizarlo sobre el escritorio. Punto punto punto. La mirada de Delilah alternaba entre eso y yo. Punto punto punto. El silencio continuó. Lo deslicé más cerca de ella. Punto punto punto. Ella no se movió. El bar lo hizo. Punto punto punto. Y luego, colocando su mano sobre él, se reclinó en su silla. ¿Estás tratando de sobornarme? Arruga. No me atrevería. Es bueno que tú, mastiques, lo sepas. No soy alguien que, mastique, sea sobornado tan fácilmente. Entiendo. Para sobornar, masticar, a alguien como yo, necesitarías mucho más que, masticar. Deslicé otro. Punto punto punto. Los labios de Delilah se fruncieron. Arruga. ¿Qué deseas? Aquí vamos. Para ser honesto, no es mucho. Fue mi turno de recostarme en mi silla. Bueno, con toda honestidad, no había manera de que pudiera sobornarla. Este era solo yo iluminando el ambiente antes de hacer mi pedido. Mirándola fijamente, dudé por un momento antes de hablar. En cuanto a la recompensa, ¿puedo pedir algo? ¿Eh? Delilah parpadeó y apartó la barra de su cara. ¿Quieres pedir algo? Sí, ¿es eso posible? Punto punto punto. Sus ojos negros como la tinta se fijaron en mí y su espalda se enderezó. Dejando la barra sobre el suelo, pasó el dedo por el envoltorio vacío de la barra anterior antes de llevársela sutilmente a la boca. ¿Qué quieres pedir? Bien. Me rasqué la punta de la nariz. En cierto modo ya sabía la respuesta a mi solicitud, pero aún así pregunté. Demi Rohrkraken Elnor. ¿Puedo tener los derechos sobre él? Punto punto punto. Como se esperaba. En el momento en que revelé mi petición, los ojos de Delilah se abrieron como platos. Era la primera vez que veía tal reacción de ella y me tomó un momento recuperarme. Cuando lo hice, su rostro todavía no había cambiado. ¿Tú, tienes alguna idea de cuán grande es tu solicitud? Sí. Si bien la dimensión del espejo era peligrosa, también era una tierra llena de oportunidades. Los monstruos del interior. No solo algunos dejaron caer huesos que podían costar una cantidad absurda de dinero, sino que su piel y sus huesos normales también se vendieron por mucho dinero. En pocas palabras, era una mina de oro. Además de eso, era necesario contener la grieta del espejo. Se necesitaba suficiente fuerza para evitar que se expandiera. A corto plazo, lo que pedía era sencillamente imposible. Lo entendí, pero no fue como si no lo hubiera pensado bien. No estoy pidiendo que me lo entreguen por completo. Entiendo que es imposible dada mi fuerza actual. Sin embargo, me gustaría tener la oportunidad de ser considerado como uno de los candidatos del crack. Dentro de lo absurdo de mi solicitud, no sentí que la posibilidad de que mi solicitud fuera aceptada fuera nula. La razón de esto era simple. Atlas Megrial. Una persona así existía. ¿Qué pasaría si lo usara para tener esta oportunidad? Quizás, crear algún tipo de puesto de avanzada para el cielo invertido. Eso no solo me permitiría acercarme más a la organización, sino que también les serviría para ayudarles a monitorearlos mejor. Como si se diera cuenta de algo, Delilah permaneció en silencio. Punto punto punto. Grifo. 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 Sus delgados dedos tamborilearon sobre el escritorio de madera. Luego, cerrando los ojos, asintió con la cabeza. Lo más probable es que te rechacen, pero se lo haré saber. Eso es todo lo que pido. Me levanté de mi asiento y asentí. Luego, colocando otra barra sobre la mesa bajo su mirada, salí de la habitación. ¡Ah! En el momento en que lo hice, sentí que un enorme peso se levantaba sobre mis hombros. Las posibilidades de que mi solicitud fuera rechazada eran altas, sin embargo, si presentaba mis tarjetas correctamente, entonces la posibilidad no era inexistente. Solo necesito convencerlo. Atlas. ¿Ya está oscuro? Al salir del edificio, miré al cielo. Estaba oscuro y la luna colgaba en el cielo, bendiciendo el campus con su tenue resplandor. Los alrededores eran tranquilos y serenos. Algo poco común en las concurridas y ruidosas calles del campus.
En un ambiente tan tranquilo, regresé a los dormitorios. Estaba cansada y necesitaba recuperar el sueño. Estudiaré un poco antes de irme a la cama. Al menos una hora. Siempre fue una buena idea estudiar justo antes de ir a dormir, ya que está comprobado que estudiar antes de acostarse ayuda al cerebro a aprender cosas nuevas. Nada pesado, pero sobre todo revisar el material de la conferencia. Me pregunto si ella lo está haciendo. También le había enseñado a Kiera a hacer esto. Parecía muy entusiasmada con su puntuación. Yo había estado observando. Justo cuando llegué a los dormitorios, me detuve y levanté la cabeza. Una figura estaba sentada en las escaleras que conducían al edificio. Sosteniendo una espada de madera, reconocí la figura. Inmediatamente. Era León. Ese duelo que rechazaste. ¿Quieres tenerlo en privado? Capítulo 147. Debajo de la luz de la luna 2. Después de terminar su entrenamiento nocturno, León regresó a los dormitorios. Había sudado bastante. Más de lo habitual. León se secó el sudor de la frente y llegó a los dormitorios. ¿Vienes del entrenamiento? Pero en la entrada de los dormitorios, una chica de cabello morado lo saludó. Parecía estar estudiando en una de las mesas de la sala común. ¿Qué estás haciendo? No puedes ver. Evelyn señaló los libros y el cuaderno sobre su mesa. Estoy estudiando. No, vi eso. No estaba ciego. Entonces, ¿por qué preguntaste? Normalmente no estudias aquí. Ah, supongo. Evelyn se pasó el pelo detrás de la oreja. ¿Sabías que Kiera obtuvo una B en su puntuación? Entonces no lo haces. Evelyn se rió. Ella ha estado alardeando de ello todo el día. Oh. ¿Qué tuvo eso que ver con estudiar aquí? Antes del examen, la vi estudiar aquí toda la semana. Quería ver si hacía alguna diferencia. Interrogación de cierre. León ladeó la cabeza. Luego, avanzando, sus ojos se detuvieron en su examen. Ah, espera. Evelyn intentó tapar su puntuación, pero ya era demasiado tarde. Él ya lo había visto. ¿También obtuviste una B? Oh, sí. Evelyn bajó la cabeza. Me esforcé mucho, pero esto fue lo mejor que obtuve. Las cosas empezaron a hacer clic en la mente de León. ¿Y entonces querías estudiar aquí porque pensaste que te ayudaría? Bueno, sí. León no supo responder desde entonces. También había visto a Kiera estudiar aquí. Sin embargo, hubo un pequeño problema. Ella no había estado estudiando sola. Había alguien más con ella. León simplemente no estaba seguro de si mencionar eso o no. Lo sé. Pero no parecía que fuera necesario. Evelyn podía darse cuenta por la expresión que estaba poniendo. La razón por la que ella mejoró es gracias a él, ¿verdad? Evelyn levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. León estaba a punto de decir algo cuando ella lo detuvo. Lo entiendo. No es la misma persona. Eso me quedó claro después de la terrible experiencia de hoy. Evelyn cerró su cuaderno y los libros amontonados sobre la mesa y se puso de pie. Si fuera él del pasado, habría aceptado el desafío y te habría obligado a rendirte para quedar bien. León no dijo nada porque tenía razón. Si hubiera sido el Julián anterior, eso era exactamente lo que iba a pasar. Él era ese tipo de persona. Pero él no hizo eso. Es obvio para mí ahora que ha cambiado. Hasta el punto en que quiero pedirle ayuda también. Interrogación de cierre. No es que importe. Ella se detuvo frente a él. Ahora soy yo con quien debes luchar durante la manifestación. Sí. Voy a prepararme mucho. Yo también. Quiero ganar. León permaneció en silencio. Miró fijamente a Evelyn durante unos segundos antes de que finalmente ella se alejara de él y se fuera con sus libros. León permaneció en silencio por un breve momento mientras miraba su espalda. Evelyn. Ella siempre había sido bastante competitiva. Había perdido la cuenta de la cantidad de veces que ella lo había desafiado en el pasado. Siempre terminaría perdiendo, pero ahora las cosas eran diferentes. León estaba seguro de que podría vencerla. Pero ¿cuál fue el problema? Aunque ella era una buena oponente, no era la persona con la que quería pelear. Dejando a un lado sus bromas estúpidas, León había vislumbrado varias veces la verdadera fuerza de Julián. Sus instintos también le advirtieron sobre él. Ni siquiera a Oife le dio ese sentimiento. Quiero pelear con él. Resultó. Evelyn no fue la única competitiva. León también era bastante competitivo. Por eso, al salir de los dormitorios, se sentó junto a la escalera con su espada de madera. Afuera ya estaba oscuro y la luna brillaba sobre el paisaje debajo. León no supo por cuánto tiempo estuvo sentado allí, pero poco a poco apareció una figura. Era una figura familiar.
Uno que finalmente se detuvo no muy lejos de donde él estaba. Con rasgos afilados que hacían parecer como si estuviera mirando hacia abajo a todos los que miraba, la mirada de Julien se fijó en la suya. Como de costumbre, su mirada era autoritaria y León sonrió ante la idea. Realmente quiero pelear con él. Esa cara estúpida suya. Ese duelo que rechazaste. ¿Quieres tenerlo en privado? Quería vencerlo. Este tipo ha perdido el control. Ni por un segundo pude entender lo que estaba pasando. Mirando a León, que estaba en el extremo opuesto con una espada en la mano, sentí que mi rostro se contraía. ¿Quieres batirte en duelo conmigo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿En qué diablos estaba pensando este tipo? Había más de 1000 razones diferentes para ello. Para uno, ¿por qué no quiero? ¿Fue esa una excusa suficientemente buena? Pero yo quiero. ¿En serio? Eres mi caballero. Y es mi deber asegurarme de que seas lo suficientemente fuerte para enfrentar amenazas potenciales cuando no pueda cubrirte. ¡Qué mierda! Aquí. León me arrojó una pequeña pulsera. Era bastante pesado y cuando lo miré, empezó a explicarme. Hay una diferencia entre nuestras reservas de maná. Dado que ese es el caso, restringiré mi maná para que sea del mismo nivel que el tuyo. ¿No haría eso las cosas más justas? ¿Más justo? Más justo mi culo. La diferencia de experiencia entre nosotros dos fue enorme. No, espera. Pensándolo bien, no era precisamente inexperto. Había una docena de recuerdos diferentes dentro de mí. Todos pertenecientes a diferentes personas que caminaron por diferentes caminos. Pero incluso entonces, todos eran personas fuertes que tuvieron una buena cantidad de peleas. Si tuviera que incluirlos entonces. ¿Por qué tienes tantas ganas de pelear conmigo? ¿Hay alguna razón por la que necesito una razón para querer pelear contigo? Sí, en realidad. ¿Quién querría pelear con otra persona sin motivo alguno? Justo. León se encogió de hombros, jugando con la espada de madera en la mano. Solo quiero ver quién es más fuerte entre nosotros dos. ¿Eso es todo? Eso es todo. Me quedé en silencio mientras observaba su expresión. Quería ver si simplemente estaba inventando una excusa al azar, pero al ver la gravedad en su expresión me di cuenta de que no estaba mintiendo. Realmente quería pelear conmigo por esa sencilla razón. ¿Y qué hay de mí? ¿Quería pelear con él? No es que no quiera pelear con él. Antes, la única razón por la que rechazaba la oferta era porque potencialmente afectaría mis acciones de draft. Las posibilidades de que perdiera contra León eran bastante altas. De hecho, no pensé que pudiera vencerlo en absoluto. Y todavía, eso no significaba que no quisiera pelear con él. Sinceramente, también quería ver el alcance total de sus poderes. Mis poderes también. ¿Qué tan grande era la diferencia entre nosotros? Con todo lo que había experimentado, ¿podría luchar contra él adecuadamente? No solo con mis habilidades, sino también con los recuerdos de las personas que hay dentro de mí. Ah, joder. Alborotándome el pelo, maldije. Bien. Miré a mi alrededor y señalé en cierta dirección. Vayamos a otro lugar. Este no es el lugar adecuado para que peleemos. Estábamos justo enfrente de los dormitorios. Nuestra lucha despertaría a todos. Además, las peleas entre cadetes estaban prohibidas a menos que fueran en los campos de entrenamiento que actualmente estaban cerrados. Como desconcertado por el hecho de que hubiera aceptado la oferta, León no reaccionó de inmediato. Más bien, me miró con una mirada incrédula. Le di un codazo con la mano. ¿Por qué actúas así? Tú eres el que quería pelear conmigo. Vámonos. No tengo todo el día. Realmente no lo hice, especialmente porque todavía necesitaba repasar durante una hora antes de acostarme. Está bien. Al final, León se recuperó y me siguió por detrás. Alcanzándome, preguntó, ¿dónde vamos a pelear? No te preocupes por eso. Respondí rotundamente. Conozco un buen lugar. Dicho esto, a Delilah no le importaría que fuera allí, ¿verdad? La agenda de Aoife estaba bastante apretada. Desde su entrenamiento diario hasta sus estudios, tenía muchas cosas que debía hacer. Dicho esto, normalmente era manejable. Pero eso fue antes. Los volantes están casi listos. Ya hemos hecho una encuesta. No hay competidores notables. Deberías poder ganar. Nosotros también hemos terminado de nuestro lado. Faltaban apenas unos meses para las elecciones del Consejo Estudiantil. Aoife había estado considerando el puesto desde que se unió a la academia. La posición, aunque no tan importante como la de Black Star, también lo era bastante.
Como no podía ser la estrella negra, esperaba al menos poder unirse al consejo estudiantil y convertirse en su presidenta. De esa manera, podría influir en muchas de las decisiones importantes de la academia. Había muchas cosas con las que no estaba satisfecha. Por eso estaba ocupada. Waham. Antes de que se diera cuenta, la noche ya había llegado y los terrenos de la academia estaban vacíos. Sosteniendo una gran pila de papeles, Aoife se dirigía de regreso a los dormitorios cuando escuchó una voz que venía desde la distancia. Ese duelo que rechazaste. ¿Quieres tenerlo en privado? Sus pasos se detuvieron. Sintió que la voz le era bastante familiar. ¿Pero a quién pertenecía? ¿Quieres batirte en duelo conmigo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Otra voz familiar. ¿Qué está sucediendo? Curiosa, Aoife mantuvo su presencia oculta y avanzó. Fue entonces cuando vio dos figuras familiares. Eran Julien y León. ¿Por qué ellos dos? Solo quiero ver quién es más fuerte entre nosotros dos. Al escuchar su conversación, sus ojos se abrieron como platos. Quiere batirse en duelo con Julien. Quizás no estaba satisfecho con su rechazo anterior. Aoife casi esperaba que Julien la rechazara, pero, contrariamente a sus expectativas, Julien aceptó la oferta. Exclamación de cierre. Desconcertada, ella solo pudo mirarlo con los ojos muy abiertos. ¿Había aceptado realmente? ¿Pero no era él el mismo chico que lo había rechazado delante de toda la clase? ¿Por qué el repentino cambio de opinión? Perdida en sus pensamientos, Aoife no se dio cuenta de que León y Julien ya habían empezado a marcharse. Por un breve momento, Aoife no supo cómo reaccionar. De pie detrás de un árbol y con una pila de papeles en sus manos, sus ojos recorrieron las espaldas de los dos antes de dirigirse hacia los papeles y luego regresar a ellos dos. Esto continuó durante un par de segundos, hasta que... Aoife se mordió los labios. Dejando los papeles en el suelo, los siguió por detrás. No puedo perderme esto. Tengo que verlo. Su curiosidad se había apoderado de ella. Capítulo 148. Debajo de la luz de la luna 3. El lugar que elegí fue cerca de la cueva donde había entrenado previamente. Todavía tenía acceso a él y lo usaba de vez en cuando. El único problema que tuve con las instalaciones fue que al final regresaba todo maltratado y magullado. Por lo general, los días posteriores se convertían en una completa pesadilla para mí. Este no es un mal lugar. León murmuró mientras miraba a su alrededor. Rodeada de árboles, el área era uno de los pocos puntos planos dentro del bosque fuera del campus de la academia. Técnicamente hablando, no se suponía que estuviéramos aquí. De hecho, ni siquiera se suponía que estuviéramos fuera del campus de la academia. La única razón por la que no nos atraparon fue porque tenía permiso explícito de Delilah para salir de los muros de la academia. Los guardias a cargo me conocían y por eso me concedieron el permiso. Y como León era mi caballero tampoco fue un problema sacarlo. Sin embargo, lo más probable es que notificaran a Delilah de la situación. Estaba bien con eso. Sonido metálico seco. León se sujetó el brazalete a la muñeca y me miró. Le devolví la mirada antes de poner el mío. Sonido metálico seco. Hay 3 configuraciones. Ponlo en la segunda configuración. Debería limitar nuestro maná al mismo nivel. Entiendo. Escuchando sus palabras, hice lo que me dijo y ajusté la configuración del brazalete. No fue difícil. Había una pequeña pantalla en la parte superior y todo lo que tenía que hacer era girar la pequeña rueda que estaba al costado. Y, al fijarme en la segunda configuración, el maná dentro de mi cuerpo comenzó a agotarse. No fue mucho pero me sentí un poco incómodo. ¿Estás listo? Cuando levanté la vista, noté que la expresión de León estaba bastante pálida. ¿Estás bien? Estaré bien. No parecía estar nada bien. Creo que tomaré tu palabra, supongo. Mal estado o no, estaba seguro de que aún sería capaz de aguantar bien contra mí. Respiré profundamente y cerré los ojos. Aunque no lo demostré, mi mano estaba temblando actualmente. Sería mentira si dijera que no estoy nervioso. León. Además de ser mi caballero, fue el verdadero cadete más fuerte del año. El personaje principal de este mundo. Era alguien a quien incluso a Aoife le resultaría difícil derrotar, y mucho menos a mí. Sería ilusorio decir que no estaba nervioso, pero... abrí mis ojos. Quiero intentarlo. Quería ver hasta dónde había llegado durante el último medio año en este mundo. ¿Estás listo? No respondí de inmediato y canalicé el maná dentro de mi cuerpo. Clank, clank, clank. Cadenas enrolladas alrededor de mi brazo izquierdo. Entonces, mirando directamente a los ojos de León, asentí con la cabeza. Ya voy.
La voz de León se desvaneció en la noche, su figura se desdibujó del lugar en el que había estado anteriormente. Al momento siguiente, estaba justo delante de mí. Instintivamente levanté mi mano izquierda. Sonido metálico seco. A pesar de que estaba usando una espada de madera, en el momento en que la espada entró en contacto con las cadenas, un fuerte sonido metálico resonó en el aire mientras me deslizaba hacia atrás varios metros. En el silencio, miré mi brazo que estaba completamente entumecido. El dolor que acompañaba al entumecimiento era otra cosa. Afortunadamente, el dolor era algo con lo que podía lidiar y lo descarté justo a tiempo para el segundo ataque de León. Levanté la mano de nuevo. Pero como si la espada fuera una serpiente, se enroscó alrededor de mi brazo y apuntó directamente a mi torso expuesto. Exclamación de cierre. En ese breve momento, vi el rostro de León. Su mirada era casi irreconocible. Por lo general era estoico y apenas mostraba emociones, pero en ese momento, había algo más en esa mirada. Hacía frío. Escalofriantemente frío, y la espada de madera golpeó mi torso. Estallido. Me quedé callado. El dolor estaba ahí. Ciertamente estaba allí. Podía sentirlo. Mi ojo izquierdo se movió involuntariamente cuando encontré la mirada de León. Luego, en ese breve momento en que nuestras miradas se encontraron, apreté mi mano derecha. Los hilos rodearon los alrededores. Se acercaron a su cuello, a sus brazos, a sus piernas y a casi todas las partes de su cuerpo. Donde quiera que mirara, había hilos. Sus movimientos se detuvieron entonces. Los dos nos quedamos cara a cara. Ese momento duró solo un breve momento antes de que el cuerpo de León de repente se desdibujara y reapareciera en la distancia. En el momento en que su figura apareció nuevamente, extendí mi mano en su dirección. El maná dentro de mi cuerpo se agotó rápidamente y mi mano se volvió morada. Al mismo tiempo, una mano violeta translúcida se materializó justo debajo de su barbilla. Exclamación de cierre. Su expresión cambió en el momento en que apareció la mano. Aún así, reaccionó rápidamente. Al inclinarse hacia atrás, estuvo a punto de alcanzar la mano. TSK. Chasqueé mi lengua. Eso estuvo cerca. Aún así, no me detuve. Sabía que necesitaba ser agresivo. Sin dudarlo, volví a estirar la mano. Al mismo tiempo, retiré los hilos. Silbido. Esquivando de nuevo, León golpeó su pie contra el suelo y empujó su cuerpo en mi dirección. Estallido. Fue como si la tierra hubiera explotado. En el instante en que su pie hizo contacto con el suelo, todo lo que había debajo se hizo añicos y apareció justo delante de mí. Apenas podía captar sus movimientos, pero más o menos podía adivinar lo que estaba tratando de hacer. Llevando mi mano hacia adelante, logré bloquear su primer ataque. Sonido metálico seco. Saltaron chispas y me tambaleé hacia atrás. Antes de que tuviera la oportunidad de recuperar el aliento, él estaba sobre mí otra vez. Clank, clank, clank. León fue implacable con sus ataques. Independientemente de lo que intenté, él simplemente no me dio ningún respiro. Hasta el punto en que comencé a sentirme asfixiado. Pero ese sentimiento es similar al examen mental. ¿Podría haber una correlación? Sonido metálico seco. Me empujaron más atrás. A mitad de mi respiración, León ya estaba sobre mí. Con la espada de madera sobre su cabeza, sus músculos se tensaron. Instintivamente, levanté la mano para bloquear. Estallido. Pero claramente había caído en su trampa cuando su pie se estrelló contra mi estómago, enviándome volando hacia atrás. ¿Qué? Un sonido escapó de mis labios mientras caía de espaldas. Provino de mí respirando apresuradamente. Los implacables ataques de León me habían hecho imposible respirar. La sensación no fue una que me gustara especialmente. Y, sin embargo, tampoco era la primera vez que experimentaba una sensación así. Más bien, lo experimenté durante el análisis de progresión. Parpadeando, el mundo a mi alrededor se sentía borroso. Moviendo mi mano, sentí la textura áspera del suelo debajo de mí. Era áspero, quebradizo y griega. Rápidamente rodé hacia un lado. Estallido. La tierra voló sobre mi espalda mientras me levantaba del suelo. Luego puse mi rodilla frente a mí y me protegí del golpe entrante. Swoosh. Llegó el ataque. Sonido metálico seco. Todo mi cuerpo tembló. Lo sentí dentro de mis huesos. Ejército de reserva. Ejército de reserva. Retrocediendo varios pasos, vislumbré las profundas huellas que dejé en el camino. KH. Mi cara se contrajo en el momento en que hice una pausa. Creo que rompí algo.
Aún así, pude moverlo y, sin pensarlo dos veces, me moví hacia un lado y esquivé su golpe. Estallido. El árbol detrás de mí se hizo añicos de un solo golpe y en secreto tragué para mis adentros. ¿Me hundí en eso? ¿Cómo era que mi cuerpo seguía en una sola pieza? Aproveché ese momento para distanciarme de él. A estas alturas, mi respiración era pesada. Si bien no podía verme en el espejo, sabía que en ese momento me veía extremadamente patético. Menos mal que rechacé la oferta del profesor. Si hubiera aceptado la propuesta, estaba casi seguro de que el resultado habría sido incluso peor que el actual. ¿Estás intentando? Había indicios de decepción en la voz de León. Mirando hacia arriba, estaba parado donde estaba antes con el ceño fruncido. He visto tu fuerza. ¿Por qué te estás reprimiendo? Fuerza mi trasero. Estaba drogado. ¿Vas a tomar la pelea en serio? Sin hacer ningún sonido, cerré los ojos. Después del intercambio que tuve con él, me quedó claro que la brecha en nuestras habilidades aún era bastante notable. Y eso estuvo bien. Ni por un segundo creí que tenía alguna posibilidad de vencerlo. Dicho esto, no era como si hubiera revelado todas mis cartas todavía. También había cierta carta de triunfo que dudaba en utilizar. Si es posible, no quería usar ese movimiento. Respiré profundamente y volví a abrir los ojos. El mundo que conocía se había vuelto gris. Mirando a mi alrededor, todo me parecía aburrido. León me devolvía la mirada con la misma mirada indiferente suya. ¿Estás listo? Incluso su tono sonaba indiferente. Quería reírme, pero no pude. Yo simplemente, no era yo en ese momento. Silbido. Sin decirle una palabra, ya había corrido hacia él. Cadenas enredadas alrededor de mi mano izquierda. Levantó su espada y la giró hacia abajo en diagonal. Exclamación de cierre. No lo esquivé. Estallido. El golpe aterrizó exactamente en mi hombro. Mi cuerpo tembló, pero no me importó. Lo único que tenía en mente en ese momento era León. Miré su imagen frente a mí y sentí mis labios curvarse. Sin dudarlo, apreté mi mano derecha y unos hilos surgieron detrás de él, deteniendo sus movimientos. Estallido. Mi puño lo golpeó de lleno en la mejilla y él se tambaleó hacia atrás. Por primera vez le había pegado. El daño no parecía ser mucho, pero en ese momento, algo goteó de su nariz. Que era de color rojo. Mi respiración se aceleró. También los latidos de mi corazón. Más. Ese rojo. Quería ver más de eso. Dentro del mundo incoloro, el único color que lo manchaba era el rojo. Silbido. Sin cuidado, cargué contra León. Bang, bang. Se repitió una escena familiar. Corriendo hacia León, contraatacaría y me golpearía por todas partes. Ignoraría todos y cada uno de sus ataques, intercambiando golpe por golpe con él. A través de su juego de pies, pudo mitigar el daño que sufrió su cuerpo. A veces, inclinaba su barbilla lo suficiente para reducir el impacto de mi golpe o incluso a veces evitaba los hilos cuidadosamente colocados a su alrededor. No es que me importara. Más. En este preciso momento, lo único que me importaba era el rojo. Quería ver rojo. Bang, bang, bang. Continuamos intercambiando golpes. Ignoré el dolor y simplemente me volví loco. Un método de lucha tan imprudente claramente puso nervioso a León, quien comenzó a parecer abrumado. Jajaja. Entonces me reí. Sentí que estaba cerca de ver aún más rojo. Silbido. Continué balanceándome y cargando hacia adelante. Más. León dio un paso atrás. Sonido metálico seco. Y luego otro. Sonido metálico seco. Y luego otro. Mouk. Pero todo eso se detuvo después de cierto momento. Justo cuando había dado un paso adelante y estaba a mitad de camino, mi cuerpo se congeló. Simplemente dejó de moverse. Oh. Mis brazos se hundieron y parpadeé. ¿Qué? Mi cuerpo se negó a escucharme. Por mucho que lo intenté, simplemente no cedió. Y justo cuando intenté nuevamente mover mi cuerpo, algo brilló desde mi lado derecho. Antes de que tuviera la oportunidad de entender qué era, ya estaba tirado en el suelo. La luna brillaba intensamente desde arriba y el lado izquierdo de mi cara me dolía muchísimo. Entonces hemos llegado a esto. Levanté ligeramente la vista para ver a León a lo lejos, apoyando ligeramente su cuerpo en el árbol cercano. Prácticamente podía escuchar su respiración desde donde estaba. También pude ver los moretones y cortes en toda su cara. Claramente no lo tuvo fácil. Aún así, comparadas con mis heridas, probablemente no fueron nada. El vencedor estaba claro para que todos lo vieran. Había ganado. Y había perdido. Este era el resultado esperado y, sin embargo,
¿Por qué me siento tan frustrado? Mi mano izquierda tembló. Ahora podía mover los brazos, aunque fuera un poco. Respirando profundamente, mi pecho tembló. Me duele todo, pero ese dolor no era nada comparado con la sensación de frustración que sentía actualmente. No quiero perder. No fue como si no aceptara mi pérdida. Él era claramente mejor que yo. Aún así, no quería perder. No cuando todavía tengo que hacer todo. Todavía había algo que podía hacer. Había pasado un tiempo desde la última vez que lo usé. El costo mental que tendría en mi mente no era algo que pudiera soportar por un corto periodo de tiempo. De hecho, me llevó varios meses volver a sentirme bien. No era una experiencia que quisiera aliviar nuevamente. Pero... Crujido. Al escuchar el leve crujido, me mordí el labio. León se acercaba. Crujido. Sus pasos se acercaron. En ese momento, puse mi mano izquierda sobre mi derecha donde descansaba un tatuaje. Crujido. Estaba a solo unos metros de mí. Podía sentirlo. Y cuando levanté la cabeza, mis ojos se encontraron con los suyos. Fue entonces cuando nuestras miradas se cruzaron. Y justo antes de que pudiera decir algo más, lo presioné. La primera hoja. Capítulo 149. Debajo de la luz de la luna 4. Me encontraba en un mundo negro familiar. Había pasado un tiempo desde la última vez que usé la primera habilidad. A diferencia de la segunda habilidad que me otorgaba la capacidad de sentir y experimentar las propias emociones, la primera habilidad me sometió al extremo a la emoción seleccionada. Debido a que me hizo experimentar una emoción al extremo, siempre me sentí reacio a usarlo. A diferencia de la segunda habilidad, el costo mental que me costó no era algo que pudiera ignorar fácilmente. Hubo momentos en los que actué fuera de lugar debido a eso. Fue por esa razón que dudé en usarlo. Rojo, ira. Púrpura, miedo. Azul, tristeza. Verde, sorpresa. Naranja, amor. Amarillo, alegría. La rueda apareció frente a mí. Mirándolo de nuevo, se sintió bastante desalentador. Cualquier cosa menos amor. El objetivo al usar la primera habilidad era tener la oportunidad de vencer a León. El amor no iba a ayudarme. Me estremecí al pensarlo. TRRR. La rueda giró. Me quedé en silencio mientras los colores se alternaban. Me sentí nervioso mirando el volante. Más o menos podía imaginar el dolor que tendría que pasar, pero, al mismo tiempo, lo esperaba con ansias. Lo había retrasado demasiado. TRRR. En el mundo oscurecido, la rueda seguía girando. Giraba y giraba y giraba. Hasta se detuvo. Púrpura, miedo. Parpadeé. Miedo. De nuevo. El mundo a mi alrededor cambió. Estaba de vuelta en el bosque fuera de la academia. León estaba parado frente a mí. Encontré mi voz nuevamente. ¿Algo salió mal? Todo era igual que antes. Desde los pequeños detalles hasta todo lo demás. Era lo mismo que en mis recuerdos. No, espera. Puedo sentir mi cuerpo. Al darme cuenta de que estaba de pie y que mi cuerpo estaba en plena forma, me di cuenta de que todo esto era una ilusión. ¿Pero por qué León? ¿Cómo iba eso a inducir miedo sobre M? Esfuerzo supremo. Sentí un dolor agudo en el cuello. El mundo se puso patas arriba y perdí la voz. Toma. Lo último que vi antes de que el mundo se oscureciera fueron 2 zapatos de cuero. Ah. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que había pasado. Yo había muerto. La oscuridad se apoderó de mi conciencia poco después de eso. Solo para que la luz regresara poco después. Una vez más, estaba frente a León. Sentí un dolor agudo en mi cabeza. Uno que pude ignorar con bastante rapidez mientras centraba mi atención en León. Esta vez pude vislumbrar su rostro. Hacía frío y casi sin emociones. Me sentí extremadamente intimidante y, antes de darme cuenta, sin saberlo, había dado un paso atrás. Golpe. Golpe. El poderoso latido de mi corazón retumbaba en mi mente. Resonó cada vez más fuerte. El león frente a mí. Se parecía mucho al león de la primera visión que tuve. Esfuerzo supremo. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un dolor familiar debajo de mi cuello. El mundo una vez más dio un vuelco y la oscuridad se apoderó de mi conciencia. La escena se repitió. Respirando pesadamente, miré a León. Estaba empapado de sudor. León una vez más se paró frente a mí. Su fría mirada se posa sobre mí. Levantando la cabeza, lo miré fijamente. Joder. Apretando los dientes, cargué hacia adelante. Aparecieron hilos por todas partes y levanté la mano izquierda. Pero, esfuerzo supremo. La oscuridad una vez más se apoderó de mi conciencia. León volvió a estar frente a mí. Verlo envió escalofríos por mi espalda.
Recordando la cantidad de veces que morí, tragué saliva en secreto. A pesar de saber que todo esto era una ilusión, las muertes fueron reales. Los sentí y experimenté todos ellos. KH. Una vez más, cargué hacia adelante. A diferencia de la última vez, traté de esquivar su ataque, pero... Esfuerzo supremo. El resultado no cambió. Ni siquiera había dado un solo paso cuando el mundo dio un vuelco. ¿Qué debo hacer? Miré alrededor. Sentía la cabeza ligera y me temblaban las manos. El mundo que me rodeaba se sentía agudo y comencé a percibir las pequeñas cosas. Desde el levantamiento de mi cabello hasta la aceleración de mi respiración. Miedo. Había empezado a apoderarse de mi mente. No quiero morir. Incluso si fuera falso. No quiero morir. Di un paso atrás mientras mantenía mis ojos fijos en León. Necesitaba pensar. Piensa en una solución para salir de esto. Todavía podía recordar vívidamente el momento en que experimenté ira. En aquel entonces, había perdido la noción de la cantidad de tiempo que había estado atrapado en el mundo imaginario. No estaba segura de cuánto tiempo estaría atrapada en este mundo también. Por eso necesitaba pensar. Esto. Esfuerzo supremo. Estaba de pie frente a León nuevamente. Esto. Había muerto de nuevo antes de darme cuenta. Sostuve mi cabeza con ambas manos. Fue rápido, pero el dolor aún persistía en lo más profundo de mi mente. Simplemente no desaparecería. Estaba acostumbrado al dolor, pero este dolor no desaparecería. Cuanto más moría, más parecía acumularse. Me sentí impotente. ¿Qué debo hacer? Fue tal impotencia lo que aumentó el miedo. Goteo. Todo mi cuerpo estaba empapado de sudor. Mi camisa estaba prácticamente pegada a mi cuerpo. Al volverme para mirar a León, mi corazón se congeló. No. Un sentimiento intenso se acumuló dentro de mí. Antes de darme cuenta, retrocedí. Corrió. Necesito escaparme. Cómpreme algunas té. Esfuerzo supremo. El mundo volvió a oscurecerse. No. Una vez más, me paré frente a León. No. Mi cabeza volvió a palpitar. El dolor de antes regresó. Fue mucho más intenso que antes y, por un momento, me tambaleé. Me apresuré a alejar el dolor. ¿Cómo no iba a hacerlo cuando sabía que no tenía mucho tiempo? Necesito pensar en algo, necesito... Al mirar hacia arriba, mis pupilas se dilataron y di un paso atrás. El miedo había comenzado a grabarse en mi mente. Todo lo que sentía era miedo cada vez que lo miraba. Se sentía agonizante y el sonido de mi corazón seguía latiendo con fuerza en mi mente. Era tan fuerte que me costaba pensar. Fue entonces cuando lo pillé. Colocando su mano sobre la empuñadura de su espada, tensé mi cuerpo. Y luego. Esfuerzo supremo. El mundo se inclinó. Una vez más, había muerto. León se paró frente a mí una vez más. Golpe. El único sonido en el entorno era el fuerte sonido de los latidos de mi corazón. Hice lo mejor que pude para contener la respiración, pero fue difícil. Aún así, permanecí clavado en mi lugar y miré a León. Todo mi cuerpo temblaba y cada parte de mí me decía que corriera. Aún así, seguía arraigado donde estaba. Esfuerzo supremo. Una vez más, morí. Me estremecí ante el dolor que envolvió mi mente. Era como si me estuvieran partiendo todo el cráneo. Aún así. Reprimiendo el dolor, me mantuve firme con la mirada fija en León. El miedo que estaba experimentando actualmente era más prominente que nunca. A pesar de que cada parte de mí me decía que corriera, me quedé quieto. Mis labios temblaron y también todo mi cuerpo. Esfuerzo supremo. El sonido de mi respiración fue lo último que escuché antes de que el mundo se oscureciera. León volvió a estar frente a mí. Me quedé quieto. Al mismo tiempo, mi cara se estremeció. El dolor empezaba a ser cada vez más difícil de contener. Esfuerzo supremo. Una vez más, morí. Esfuerzo supremo. Y otra vez. Esfuerzo supremo. Y otra vez. Esfuerzo supremo. Y otra vez. En algún momento, el dolor en mi cabeza se volvió insoportable. Grité con todo mi corazón. Pero nadie escuchó. Esfuerzo supremo. ¿Sé cuántas veces hace esto? Mis labios se sintieron entumecidos. Mirando a su alrededor, el mundo parecía confuso. Había empezado a perder la cuenta de la cantidad de veces que había muerto. Esfuerzo supremo. Simplemente no pararía. Fue simplemente un ciclo interminable de muerte, miedo y dolor. Fue una tortura. Mis gritos llenaron los alrededores. Esfuerzo supremo. Y también lo hizo el sonido de mi muerte. El ciclo continuó repitiéndose.
Había empezado a perder la cuenta de la cantidad de veces que morí. ¿Por qué me hago esto a mí mismo? Solo corre. ¿Por qué no estás corriendo? Huele. Las voces resonaron en mi mente. Hacía mucho que había perdido la noción del tiempo. Lo único que podía sentir era miedo y dolor. Esfuerzo supremo. Una vez más, el mundo se puso patas arriba. Punto, punto, punto. Al volver en mí, no hice ningún sonido. Me quedé quieto y miré a León. El dolor dentro de mi mente era difícil de describir. Me dolió hasta el punto de que apenas podía pensar. Aún así, no duró mucho. Cuando desapareció, éramos solo León y yo. De nuevo. Nosotros dos. Puso su mano hacia la empuñadura de su espada y cerré los ojos. Esfuerzo supremo. Llegó lo inevitable. También lo hicieron el dolor y el miedo. Pero esta vez había algo más que empezaba a pasar por mi mente. Entumecimiento. Sí. Estaba empezando a sentirme insensible a todo. Esfuerzo supremo. La muerte ya no me asustaba tanto. Punto, punto, punto. Susurro, susurro. De pie frente a León, percibí mejor lo que me rodeaba. Soplaba una suave brisa y los árboles crujían. Punto, punto, punto. Todo estaba en silencio y el latido de mi corazón finalmente se estabilizó por una vez. En el silencio que de repente se apoderó de los alrededores, me paré frente a León. Me devolvió la mirada con la misma mirada que la suya. Fue escalofriante mirarlo. Pero ya había empezado a acostumbrarme. Ya no me asustó. Como si se diera cuenta de esto, León frunció el ceño. Por primera vez desde que apareció en este mundo, mostró una reacción. No hice nada y solo esperé. Esperó a que hiciera un movimiento. Esfuerzo supremo. Finalmente lo hizo y el mundo se volvió oscuro. Cuando volví a abrir los ojos, lo primero que vi fue la luna. Brillaba intensamente desde arriba. Me dolía todo el cuerpo y apenas podía sentirlo. Aún así, comparado con el dolor que había experimentado anteriormente, esto no era nada. Crujido. Levanté la cabeza. Punto, punto, punto. Mi mirada se posó en el par de ojos grises que estaban fijos en mí. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Su figura se superpuso con la del mundo ilusorio y mi cuerpo tembló. Al mismo tiempo, algo apareció ante mi visión. Nivel 1. Miedo X más 17%. Fue una notificación. Uno que iba acompañado de otro. Nivel 1. Miedo, nivel 2. Miedo. Y luego, hablé. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste miedo? Capítulo 150. Debajo de la luz de la luna 5. El mismo aire se enfrió. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste miedo? La voz de Julien se hizo eco en el aire. Los pasos de León se detuvieron repentinamente. En ese momento, su cuerpo dejó de escucharlo. El sudor comenzó a formarse en sus palmas y su respiración comenzó a acelerarse. Jaya, jaya. Todo sucedió tan repentinamente que a León le costó entender lo que había sucedido. Antes de darse cuenta, Julien ya se había ayudado a sí mismo a retroceder. Luchó por hacerlo, pero aún así pudo levantarse. El cuerpo de Julien estaba maltratado y la sangre manaba de los cortes que tenía por toda la cara. Parecía extremadamente frágil. Parecía como si fuera a caerse con solo un toque. Y todavía, su cuerpo se negó a moverse. ¿Por qué? Viendo tu aspecto actual, tal vez sí lo hayas hecho. La voz de Julien era como un suave susurro. Se transmitió suavemente en el aire antes de entrar en su mente. Jaya, jaya. León sintió que su respiración se aceleraba una vez más. ¿Qué está sucediendo? Miró hacia abajo para comprobar su mano. Estaba temblando. Ah. Y entonces se dio cuenta. Magia emotiva. Julien finalmente había comenzado a usar Emotive Magic. Miedo. Jajaja. Una risa escapó de sus labios. Así era como se sentía su magia emotiva. Siempre había tenido curiosidad. Preguntándose qué tan inmersivo fue considerando que le había permitido ocupar el primer lugar durante el año. Ahora lo sabía. Agarrando su camisa, apretó los dientes. Se sintió asfixiante. Ja, ja. Hasta el punto en que casi dio un paso atrás. Es intrigante, ¿verdad? La voz de Julien seguía resonando de fondo. Primero comienza con los sudores. Parecía estar describiendo su situación actual. Entonces, tu corazón empieza a latir más rápido. Por alguna razón, sus palabras. Tu respiración se acelera para igualar ese ritmo. Se sincronizaron perfectamente con todo lo que empezó a sentir. El sonido tamborilea en tu mente. Se sintió espeluznante. Golpe. 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 León tragó saliva. Le estaba costando mantener la cabeza despejada. Es algo así, ¿verdad? Antes de que León se diera cuenta, Julien ya estaba a unos metros de él. Estaba simplemente a un paso de él. Punto, 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 exclamación de cierre.
Todo su cuerpo se congeló en el momento en que levantó la vista para encontrarse con la mirada de Julien. Los recuerdos del pasado se repitieron y su cuerpo comenzó a temblar. Un pasado lejano que quería olvidar. Pero eso no fue todo. Actualmente, el Julien que estaba frente a él se sintió extremadamente presionado, hasta el punto en que a León le costó encontrar su mirada. Es molesto, ¿verdad? La cabeza de Julien se estiró lentamente hacia él. Como si el tiempo hubiera comenzado a ralentizarse, León se quedó mirando la mano que alcanzaba su hombro. León se quedó mirando la mano, congelado. Todo su cuerpo simplemente se negó a enumerarlo ante él. La mano se acercó. Y luego, no. León se recuperó en el momento en que la mano estuvo a punto de tocarlo. Estallido. Hundiendo su pie contra el suelo, reunió toda la fuerza que tenía para empujarse hacia atrás. Silbido. Por poco logró esquivar su mano. Pero estuvo cerca. Si hubiera llegado un segundo más tarde, estaba seguro de que la mano de Julien lo habría alcanzado. Solo pudo estremecerse al pensar en lo que habría pasado si la mano lo hubiera tocado. Los alrededores se volvieron silenciosos. León levantó la vista y se encontró con la mirada de Julien mientras permanecía en silencio. Los dos se miraron desde su respectiva distancia. Ninguno dijo una palabra. El único sonido que León podía escuchar era el de su respiración agitada. Cuanto más miraba a Julien, más intimidado se sentía. Se iba acumulando constantemente con los segundos. Pararse a unos metros de él se sentía como si estuviera agarrando una gran roca sobre su hombro. Uno que progresivamente se hizo más pesado a cada segundo. No me queda mucho tiempo. Eso ya estaba quedando claro para él. No pasó un segundo en el que no notara el empeoramiento de su condición. Del sudor al latido de su corazón. Todos ellos estaban empeorando. Esto. Francamente, estaba confundido. En la mitad de período había demostrado habilidades que eran muy superiores a las que había mostrado ahora. Según lo que León había logrado vislumbrar de Julien, no se sentía seguro antes de la pelea. Pensó que perdería. O al menos, dar una buena pelea. Y todavía. La pelea resultó muy diferente a lo que había anticipado. Sí, a veces se había sentido nervioso, pero había tenido el control total durante todo el intercambio. Había sido decepcionante. Pero eso fue el pasado. ¿Cierto? ¿Sigo olvidándome? El fuerte de Julien. No fueron sus habilidades individuales. No, más bien. Fue su magia emotiva. ¿No vas a hacer ningún movimiento? La voz de Julien volvió a resonar y la cabeza de León se levantó para mirarlo fijamente. La parte de atrás de su cabello se puso de punta en el momento en que sus miradas se encontraron y su rostro mostró signos de agrietarse. ¿Cómo voy a manejar esto? Estaba perplejo. El miedo se había apoderado de su mente y le hacía difícil pensar con claridad. Aún así, tenía que hacer algo. Al mirar a Julien, se dio cuenta de que estaba herido. De hecho, la única razón por la que no se movió fue porque no podía moverse. Bien, puedo hacer esto. Apretando los dientes, León agarró el mango de la espada de madera. Acababa de dar un paso adelante cuando... Tropezó con algo y tropezó hacia adelante. Golpear. Antes de darse cuenta, estaba en el suelo a 4 patas. Volviendo la cabeza hacia atrás, notó un pequeño hilo en el área en la que había estado. Cuando lo hizo. Una sombra se proyectó sobre el área en la que se encontraba. León levantó la vista y sus ojos grises se encontraron con los ojos color avellana de Julien. En ese momento, León abrió la boca pero las palabras se negaban a salir de ella. La pelea. Todavía podría continuar. Todavía tenía algunas cartas bajo la manga, pero... Al mirar fijamente a los ojos de Julien, cualquier resistencia que hubiera desvanecido. Al final, soltó su espada. Bien. Y lo arrojó a un lado. Tú ganas. Había perdido. León cerró los ojos. Todo depende de mí. Al final, el principal motivo de su pérdida se debió a su negligencia. Había estado tan concentrado en sus habilidades que había olvidado aquello por lo que Julien era conocido. Su magia emotiva. Tomó un respiro profundo. Sentándose, puso sus manos sobre sus rodillas. Abrumador. Así describiría la magia emotiva de Julien. Habiéndolo sentido por primera vez, finalmente entendió por qué la gente temía a los magos emotivos. Lo más loco fue que probablemente este era solo el punto de partida para Julien. León ya podía imaginar cuán pesadilla sería Julien en el futuro una vez que desarrollara aún más sus habilidades emotivas. Es frustrante. Tratar con alguien así. Perdiste. Lo sé. Solo quería recordártelo. Julien estaba sentado a su lado. Él también puso su mano sobre sus rodillas.
Al echarle un rápido vistazo, León pudo ver mejor su rostro. Estaba maltrecho y sangraba por todas partes. Su rostro se quebró y, antes de darse cuenta. Jaja. Una risa escapó de sus labios. Desconcertado, Julien volvió la cabeza. ¿Qué? No es. Deteniendo su risa, León se masajeó la cara antes de sentir la comisura de sus labios levantarse. Julián frunció el ceño. ¿Qué es? Tu cara. ¿Mi cara? Parece estúpido. Un silencio se produjo después de sus palabras. Julien miró fijamente a León y no dijo una palabra. Quizás porque estaba demasiado cansado para discutir, finalmente sacudió la cabeza y se reclinó para mirar la luna. Tal vez. Terminó la conversación allí. Susurro. La brisa sopló y esparció el cabello de Julien. León lo miró fijamente por un momento antes de inclinarse también para mirar la luna. Se siente extrañamente calmante. Bajo la luz de la luna, los dos disfrutaron del breve momento de paz. Al final León perdió. Pero, por extraño que parezca, no estoy decepcionado. No muy lejos de ellos, Aoife permanecía en silencio. Ella había presenciado toda la pelea de principio a fin. Con sus habilidades, no fue difícil ocultarles su presencia. Además, con su apellido, no tuvo problemas para salir de la academia. ¿Qué podrían hacer los guardias? En el peor de los casos, le informarían de la situación a su tío. No es que estuviera asustada. Sabía lo entrometida que era ella. Era simplemente quien era ella. Actualmente, ella se quedó sin palabras. Le resultó difícil describir lo que había presenciado. Al igual que León, esperaba que Julien luchara con las habilidades que había mostrado varias veces en el pasado. En particular, los que había mostrado a mitad de periodo. Y todavía, él no había hecho eso. Más bien, casi parecía una persona completamente diferente. Eso hizo que Aoife se preguntara si realmente se estaba tomando la pelea en serio o no. Hubo cambios aquí y allá, pero al final, León pudo dominarlo. Aoife acababa de prepararse para irse cuando se produjo un cambio. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste miedo? Incluso ahora, podía recordar las palabras que había dicho. Puede que no lo haya experimentado de primera mano, pero al notar los cambios en el comportamiento de León, supo que no era una broma. Magia emotiva. Julien finalmente lo había utilizado. Y fue abrumador. León, la segunda persona que estaba por encima de ella. Parecía completamente impotente ante las palabras de Julien. Era como si su cuerpo se negara a escucharlo. Probablemente fue entonces cuando terminó la pelea. No pasó mucho más. Fue una especie de cara. Con el miedo completamente apoderándose de su mente, León no había podido notar el hilo colocado debajo de su pie, tropezando con él. Ese fue el momento que marcó el final de la pelea. Al final, Julien ganó. Frunciendo los labios, Aoife se dio la vuelta y abandonó silenciosamente la escena. En el camino de regreso, los pensamientos de Aoife continuaron derivando hacia la última escena. Al final, el único pensamiento en su mente fue: magia emotiva. Necesitaba encontrar una manera de contrarrestarlo. Fue demasiado aterrador. Aoife. Acababa de dar un paso más cuando una cálida voz la llamó. Su cuerpo se congeló. Girando rígidamente la cabeza, sus ojos se posaron en la figura familiar. Con su largo cabello rubio, sus penetrantes ojos amarillos y sus rasgos llamativos, parecía el mismísimo sol. Tío. Aoife sintió que su ojo izquierdo temblaba. Así como. Y ella trató de poner excusas. Estaba saliendo a tomar un descanso. Ya lo sé. Atlas la interrumpió y Aoife bajó la cabeza. Aún no has cambiado. Independientemente de la edad que tengas, sigues siendo un entrometido. Lo sé. Aoife hizo un puchero. No le gustaba que se lo recordaran. Era solo que cada vez que algo despertaba su curiosidad, no se detenía ante nada para aliviarla. Fue una buena pelea, ¿no? Al escuchar las palabras de su tío, Aoife parpadeó. ¿Tuviste? Oh, ups. Atlas se tapó la boca. Ja. Aoife no supo cómo reaccionar. No, ella lo hizo. Saltando hacia adelante, ella abrazó su brazo. Tío. Y comenzó a actuar tímidamente. Era la manera segura de lograr que se calmara. ¿También lo viste? Eres tan culpable como yo. Perdóname por esto. Dejémoslo así, ¿de acuerdo? Está bien, detente. No estoy enojado. Y funcionó. Con una mirada impotente, cedió. No vi nada. Gracias. Aoife felizmente abrazó su brazo. Pero lo que ella no notó fue el sutil entrecerramiento de sus ojos mientras miraba hacia donde ella había venido. En ese breve momento, los labios de Atlas se curvaron mientras murmuraba. Interesante. Una vez más, se había despertado su interés.
Feira. Lo viste en Guns Audio Novelas.